con el auspicio de Jubilolos de Vice Vida. Presentamos 24 tarde. Violento asalto armado en un supermercado. Una de las clientas fue amenazada con una pistola y retenida por los delincuentes. Informe de la ONU reconoce violación a los derechos humanos en Venezuela y persecución por motivos políticos. El documento fue revelado a 2 semanas de la visita de Michelle Bachelet a Caracas. Sin final, jugando mal, Chile cayó ante Perú. Este sábado La Roja enfrenta a Argentina por el tercer lugar de la Copa América. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias aquí en 24 tarde. Sí, comenzamos revisando lo que ocurre con la familia del juez Marcelo Albornoz, que ya inició los trámites para retirar su cuerpo desde el Servicio Médico Legal de Rancagua. Sí, recordemos que el ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue encontrado ayer en su casa sin vida. Vamos con las imágenes en directo a esta hora desde la región de O'Higgins al contacto con Marco Fuentes. Marco, buenas tardes. Sí, es así, Mauricio. Luego de permanecer por más de una hora al interior del edificio del Servicio Médico Legal de Rancagua, los familiares del fallecido juez Marcelo Albornoz Troncoso ya conducen los restos mortales del ministro de la Corte de Apelaciones hacia la iglesia Santa María de Valvanera, ubicada en el sector oriente de Rancagua. Hasta este lugar llegaron los dos hijos junto a la esposa del fallecido juez y otros familiares. Durante más de una hora realizaron los dolorosos y siempre tristes trámites del retiro del cuerpo desde el Servicio Médico Legal. Ahí vemos como ya en fila hacia el sector oriente de la ciudad, la pompa fúnebre que traslada los restos del fallecido juez. Esto ocurre en el día posterior a la tragedia que ha vivido la familia del juez Albornoz. Recordemos, durante la mañana de ayer fue la esposa y sus dos hijos quienes encontraron el cuerpo del juez en el dormitorio de la vivienda ubicada en Avenida Bombero Villalobos de Rancagua. Según información entregada por el Ministerio Público, el juez se quitó la vida y utilizó una pistola 9 milímetros debidamente inscrita por él hace ya varios años. De inmediato se dio aviso a las autoridades y en el lugar se realizaron los peritajes balísticos y bioquímicos de rigor, al igual que la autopsia que se practicó aquí en el Servicio Médico Legal de Rancagua. Esto ocurre en un contexto de meses en que el juez Albornoz estuvo investigado y bajo una presión mediática y social que no había enfrentado en sus 28 años de carrera en el Poder Judicial. Era investigado por el presunto delito de tráfico de influencias en un proceso judicial que lo vinculaba de alguna manera con el doctor Luis Arenas, quien había sido formalizado por tráfico de estupefacientes, y existía una conversación entre ambos donde el fallecido juez le solicitaba 1,5 millones de pesos. Son los antecedentes que de alguna manera quedan en la carpeta y que también permitieron al Pleno de la Corte Suprema el abrir un cuaderno de remoción del juez Marcelo Albornoz, así como también de Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez. Durante los testimonios que hemos podido captar en esta jornada y también durante las primeras horas tras conocerse el hecho, muchos daban cuenta de el estado emocional bastante afectado, muy disminuido respecto a lo que era habitualmente la personalidad del juez Albornoz. Conversamos con algunos cercanos de la familia y también con una de sus alumnas en la carrera de Derecho en la Universidad de la República, aquí con sede en Rancagua, del cargo que el juez Albornoz también estaba separado desde que comenzó a investigarse este bullado caso que indaga eventuales acciones de corrupción al interior de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Vamos a pasar ahora a escuchar esos testimonios. Una persona que no le gustaba, no le habría gustado salir por esa fuerza, que lo llevaran detenidos y esas cosas así. Yo pensé del principio cuando vi eso, dije no, el abogado no lo va a poder soportar porque él como lo conocía a la gente y todo eso. Esto no era inesperado, señores. Para nosotros y para la familia
esto no, jamás, no esperábamos esto. ¿Por qué lo vieron? Lo hemos visto bien en sus buenos tiempos y en este último tiempo muy mal, no mal, muy mal. Él era una excelente persona, un amigo, un confidente. Yo lo vi la semana pasada, estaba muy afectado, estuvimos con él, pero estaba muy triste. Muestras de pesar que también fueron visibles hoy en la sede de la Universidad de la República, aquí en Rancagua, donde existían algunas pancartas con el mensaje "vuela alto, profesor", y otras muestras de cariño y respeto hacia la labor que el juez Marcelo Albornoz había realizado en esa casa de estudios. También se refirió a este deceso, a este lamentable deceso, Gonzalo Linazasoro, quien es el abogado del fallecido juez Marcelo Albornoz, catalogó, por lo que de alguna manera se refirió a este hecho como algo, una muerte injusta, inmerecida, y que de alguna manera no existían pruebas lícitas para enjuiciarlo y para hacerlo de alguna manera responsable de todos los actos que se le imputaban en relación a actos de corrupción aquí en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Vamos a escuchar también sus declaraciones. A ver, yo creo que el ministro Albornoz, hasta antes de ayer, estaba con la más absoluta certeza de que iba a ser absuelto. Y estaba con la más absoluta certeza de que iba a ser absuelto porque no existía prueba alguna en su contra. Lo único que se usó fue una cinta que no pudo ser usada porque era una cinta obtenida en otro proceso. Apenas terminó la vocería del ministro Cisterna, yo me comuniqué con el ministro Albornoz y le conté. Quedó anonadado. La verdad es que ni él ni yo nos esperábamos una respuesta de ese tipo. No nos esperábamos una respuesta de ese tipo porque teníamos la certeza, y tenemos aún la certeza, tengo aún la certeza, Marcelo está muerto, de su inocencia. Bien, hace algunos minutos se retiraron del servicio médico legal los hijos del juez Marcelo Albornoz. Lo hicieron en completo silencio también, evidentemente, y como es natural, muy afectados por todo lo que han tenido que enfrentar en las últimas horas. También en los 26 tribunales de la región, las banderas están a media asta como una medida anunciada ayer por el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro, quien decretó un duelo oficial de 3 días. Ahora los restos serán velados durante esta jornada en la iglesia Santa María Valvanera, aquí en Rancagua, para mañana ser cremados, según nos han informado algunos cercanos al fallecido juez. Sí, Marco, bueno, ahí parte del relato y las imágenes que estábamos revisando y que tienen que ver con este duro proceso para sus familiares. Ahora, ¿qué es lo que viene a continuación? Lo digo también desde la perspectiva de los procesos que estaba enfrentando, ya sea por esta investigación administrativa como también la que estaba en la vía penal. Claro, respecto al juez Marcelo Albornoz, esta investigación que se da por agotada de alguna manera con su deceso, aunque sigue adelante en lo que respecta a los ministros, suspendidos ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez. Esa es una investigación que continúa y recordemos que se abrió cuaderno de remoción en una medida inédita en el Poder Judicial, lo que podría de alguna manera expulsarlos, y también se mantienen suspendidos por 4 meses. Es una investigación que continúa, que respecto solamente, y dado los hechos acaecidos durante las últimas horas con el juez Marcelo Albornoz, en su caso se da por terminada. Sí, ahora, Marco, es bien diferente los testimonios que tú recogiste hoy día de cercanos al juez Albornoz, donde, claro, daban cuenta de un juez que se veía atribulado, que estaba pasándolo mal, en definitiva, con estos últimos hechos, respecto de la versión que nos entregaba también ayer su abogado, digamos, donde, muy por el contrario, decía que era una persona hasta los últimos días muy alegre, que había estado con amigos el fin de semana, que incluso habían quedado a juntarse ayer hoy día para comentar esta decisión de la Corte Suprema. Son versiones muy contradictorias las que hay entre el abogado del juez Albornoz
y las otras personas cercanas a él con quienes tú conversabas. Claro, de alguna manera es una constante los testimonios de las personas más cercanas a las diferentes labores que llevaba adelante el juez Albornoz. Todos se refieren a una persona que en los últimos meses estaba bastante decaído. También se habla que estaba en tratamiento psicológico, según algunos cercanos o de alguna manera compañeros del Poder Judicial han referido a aquello, pero indudablemente es una persona que luego de una trayectoria en el Poder Judicial de 28 años enfrentaba un proceso bastante sombrío, independientemente de que también para muchos era evidente que su perfil era diferente al de Elgueta y Vázquez. Son personas, los antes mencionados, mucho más extrovertidas y de una conversación en el día a día que uno podía apreciar personas con un carácter totalmente diferente. Por lo que nosotros, del punto de vista laboral, pudimos conocer del juez Albornoz, era una persona más bien introvertida y muy reservada. Por lo tanto, esta posibilidad de tener que abandonar el Poder Judicial sin duda lo tenía afectado, y así lo han referido los testimonios que nosotros recogimos durante las últimas horas aquí en la ciudad de Rancagua. Muy bien, Marco, vamos a, por supuesto, seguir muy pendientes de lo que está pasando ahí en Rancagua con toda esta información. Muchas gracias por este despacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Avanzamos a otras noticias. 8 delincuentes ingresaron hasta un supermercado de la comuna de Pudahuel. Llegaron armados con el fin de robar una sucursal de Servipack que se encuentra en el interior. Sí, una de las clientas fue amenazada con una pistola y retenida por los delincuentes. Vamos a tomar contacto con Fabián Collado, que nos cuenta sobre esta y otras informaciones. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati, Mauricio. Un asalto que preocupó obviamente a los protagonistas de este registro que ustedes están observando en pantalla y también a los clientes que se encontraban al interior de este supermercado Santa Isabel, que está ubicado en la travesía con el Portezuelo en la comuna de Pudahuel. Fue ayer, cerca de las 5 de la tarde, que en 2 vehículos se bajaron 8 delincuentes en los estacionamientos de este supermercado y se fueron directo hasta donde se encuentra un Servipack al interior de este local comercial. Ahí había gente que estaba haciendo la fila principalmente para poder pagar cuentas y todos fueron intimidados por parte de este grupo de delincuentes. Una de las situaciones que más preocupó a las personas que estaban tanto protagonizando, como decíamos, y también a los clientes del supermercado netamente tal, es que de un minuto a otro uno de los antisociales exigió el dinero. ¿Y de qué forma? Una mujer, la cual estaba esperando poder pagar una cuenta, es retenida por parte de estos antisociales. La amenazaron de muerte, amenazaron con dispararle a ella si no le entregaban el botín, y es ahí cuando los trabajadores de Servipack tuvieron que hacer caso a lo que estaban pidiendo estos antisociales. Le pasaron parte del dinero recaudado durante las últimas horas y posteriormente se dieron a la fuga. Acá llama la atención sobre todo una de las situaciones, se pusieron incluso cadenas en las afueras de este supermercado, bloqueando el tránsito absolutamente. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Para que si llegaban carabineros a buscarlo, ellos pudieran arrancar fácilmente por las diferentes autopistas que se encuentran muy próximas a este supermercado. Primero revisemos parte del ambiente que llamó la atención obviamente de las personas que se encontraban, que no participaron de este hecho, pero estaban muy próximas a la de Servipack. Revisemos esa situación. Sí. Muchos gritos, muchos improperios por parte de estos delincuentes, mucha agresividad, como ustedes están escuchando en estas imágenes. Además, estos antisociales habrían percutado al menos un disparo al interior del supermercado Santa Isabel, lo que obviamente... ¿Qué es lo que generó esto? Que nadie se acercara por el temor inminente que podían ser baleados por esta banda de antisociales. Hay imágenes tanto
las que ustedes están revisando, como también de televigilancia, que van a ser claves para la investigación que está desarrollando los C9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística. Lo que llama la atención de este caso, además de los hechos que les comentamos, es que hayan tomado a una persona como rehén. Es algo inusual que lamentablemente se está viendo en este caso y que está llamando la atención, obviamente, de las autoridades. Hay mucha preocupación por parte de los testigos. Vamos a revisar las declaraciones de la gente que estuvo ayer en el supermercado Santa Isabel y vio toda esta situación absolutamente terrible. Primera vez que vemos, sí, algo así tan grave como esto, sí, primera vez. Aparentemente un barrio tranquilo, hasta el momento. Usted sabe que no hay seguridad en eso ahora. 8 hombres, pero yo aquí, él viene estacioné delante de la puerta super, él dice, se fue, sale. Sí, claro, tiene otra cosa para pegar la puerta. Susto, temor, obviamente, por la gente que se encontraba ahí. También esta mujer, la cual prestó declaraciones a Carabineros con el fin de poder identificar a los delincuentes que la tuvieron como rehén durante algunos minutos y con esta agresividad, con gritos desaforados para que entregaran el botín, el cual no ha sido especificado hasta estos instantes, pero sería un monto millonario. Algo que preocupa a las autoridades, obviamente. Carabineros de la zona de la comuna de Pudahuel, la comisaría de Pudahuel Sur, y también estas imágenes llegaron hasta la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, principalmente por la coordinación que se tiene que realizar tanto por las autoridades gubernamentales con las diferentes policías, para que este tipo de delitos que ustedes están viendo ahí en pantalla no se vaya acrecentando. Son modalidades de los delincuentes que lamentablemente van en alza, cada vez hechos que se pueden ver más violentos y que afortunadamente en este caso no terminó con personas heridas, pero obviamente hay traumas que viven toda la gente luego de ser protagonista de este tipo de casos. Revisemos las declaraciones que entregó a 24 horas la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, tras ver las imágenes que fueron captadas por los mismos testigos en el supermercado Santa Isabel de la comuna de Pudahuel. Son imágenes bastante graves, estamos hablando en plena luz del día, donde había mucha gente, era un lugar muy concurrido. Vemos las imágenes de una señora que obviamente está tomada del cuello muy violentamente. Nosotros creemos de que lamentablemente la delincuencia es un fenómeno que va cambiando, que es muy dinámico y obviamente lo que nosotros debemos realizar como autoridad es combatirlo con muchísima fuerza. Eso es lo que está realizando el gobierno del presidente Piñera. No obstante eso, tenemos que reconocer que algunos delitos están tomando mayor violencia, mayor luz del día y por lo tanto tenemos que redoblar los esfuerzos. Principalmente cerca donde hay centros comerciales, donde hay supermercados, malls, en diferentes puntos de la región metropolitana. Son parte de los estudios que han estado realizando las autoridades junto a Carabineros, porque es donde más se están concentrando los delitos más violentos. Estamos sacando afuera los delitos, por ejemplo, los robos de vehículos, sin intimidación principalmente. Ese tipo de delitos lo estamos dejando afuera. Los hechos más complejos se están viviendo en este tipo de locales comerciales y es ahí donde apunta esta coordinación que les estábamos comentando entre Carabineros y también las autoridades para que haya mayor protección policial, principalmente los centros comerciales que son de mayor envergadura, para que no se sigan repitiendo estos hechos y también principalmente para que no se vayan acrecentando delitos con rehenes, por ejemplo, que eso es muy difícil verlo en nuestro país afortunadamente, pero son técnicas que los antisociales van tomando desde otras culturas, desde otros puntos, lamentablemente lo adoptan y es ahí como comienzan a actuar, como ustedes están viendo en pantalla. Situación entonces que está siendo investigada, OC9 de Carabineros, el Laboratorio de Criminalística. No hay personas detenidas, afortunadamente sin heridos. Cámaras de televigilancia que van a ser claves en esta investigación que está en pleno desarrollo. Vamos a revisar más informaciones. Nos vamos muy cerca de la comuna de Pudahuel, pero esta vez a Maipú, donde uno es carabinero, el cual pertenece de hecho al mismo sector. Él estaba de franco, que es lo que significa esto, estaba en su rato libre y con un amigo van hasta un servicentro para poder sacar dinero, hasta un banco, bien digo. Ellos estaban caminando muy cerca de la calle Monumento, Pajaritos con Chacabuco. Es en ese punto donde retiran cierta suma, se van caminando por Chacabuco en dirección hacia el poniente y ahí fueron intimidados con armas de fuego
por dos delincuentes, una pareja de 32 y 19 años respectivamente. Les obligan a entregar el dinero y es este amigo del funcionario policial quien opone resistencia ante el inminente ataque. Esto desató la ira por parte de los antisociales, los cuales le percutaron varios disparos. Estamos hablando de percutaron 6 disparos aproximadamente y precisamente quien trató de repeler el ataque recibió un impacto de bala en el pecho. De todas maneras, las dos víctimas salieron corriendo para poder perseguir a los delincuentes, los detuvieron, se sumó un segundo carabinero que estaba en sus ratos libres, que estaba en el sector, que los estaba esperando en un vehículo a algunas cuadras y posteriormente todos sus compañeros de armas. Delincuentes que fueron derivados hasta la 25ª comisaría de Maipú, mientras que las víctimas fueron llevadas hasta el hospital El Carmen. Afortunadamente se encuentran fuera de riesgo vital, pero con ciertas heridas que los mantienen internados en dicho recinto asistencial. Mientras que estos dos detenidos, los cuales no tienen antecedentes policiales, obviamente nunca se esperaban que sus víctimas, uno de ellos iba a terminar siendo carabinero y que esto fue más fácil para la reducción y también para la posterior detención. Vamos a revisar algunas declaraciones que pudimos obtener durante esta madrugada. Ambos, encontrándose aún en condición de lesionados, salen en persecución de sus victimarios, logrando dar alcance a pocos metros de distancia del lugar del sitio del suceso. Logran la detención de ellos, lo inmovilizan y logran recuperar los armamentos que fueron empleados para la intimidación. Conforme a la diligencia y pericias que hemos realizado en el sitio del suceso, a lo menos 6 disparos hemos contabilizado. Efectivamente, fueron encontradas 2 armas de fuego de grueso calibre en poder de estos delincuentes, Cristian Fuenzalía Escobar, de 32 años, y también Scarlett Negrete Prado, de 19 años, los cuales fueron puestos a disposición de la justicia. Seguimos en la comuna de Maipú, pero esta vez cambiamos de tema y presten mucha atención a estas imágenes, porque corresponden a una intensa persecución policial durante esta madrugada. Carabineros se percata de que por las calles de la comuna, en Pajarito con Jorge Delano, estaba este vehículo circulando. La patente tenían cargo por robo y por eso es que instan a que se detengan los sujetos que iban a bordo, pero hicieron caso omiso y todo lo contrario, fueron muy violentos, intimidaron con un arma a los funcionarios policiales, los cuales inmediatamente se protegieron ante el inminente ataque. Estos segundos aprovecharon los antisociales para darse a la fuga y se inició la intensa persecución policial cuando los sujetos toman la autopista Vespucio hacia el norte principalmente y terminan en Cerro Navia, en JJ Pérez con Neptuno. Es en ese punto donde la policía uniformada logra interceptarlos. Ahí sorprende que habían armas a fogueo, pero que estaban adaptadas para disparar. O sea, que en cualquier minuto, si ellos se decidían, podían desatar una balacera o una situación mucho peor. Afortunadamente, esto último no ocurrió y 3 sujetos fueron detenidos de 24, 23 y 17 años con diferentes antecedentes policiales. Y revisemos las palabras que entregó Carabineros respecto a este caso. Se prolongó por algunas calles de acá de la comuna, la autopista Vespucio, y que finalmente derivó en la comuna Cerro Navia, instancia en la cual, gracias a la habilidad de los carabineros de la patrulla que les mencioné anteriormente, logra interceptar a este vehículo y finalmente la detención exitosa de 3 sujetos, los cuales además portaban 2 armamentos del tipo fogueo. Posteriormente efectuó una revisión de estos armamentos, se pudo establecer que uno de estos armamentos había sido modificado y está apto para el disparo. De hecho, mantenía un proyectil calibre 9 milímetros en su recámara. Hasta el momento los delincuentes se les estaba imputando la receptación del vehículo, andar en un automóvil robado. Lamentablemente son penas muy bajas. De todas maneras, lo que se está buscando vincular para poder obtener mayor penalidad es que estos delincuentes hayan participado en el robo a este vehículo, un robo violento que fue el 26 de junio en la comuna de Cerro Navia, mismo donde terminaron. Se está buscando con el fin de que puedan quedar detenidos en una eventual prisión preventiva, si así el Ministerio Público lo determina. Pati Mauricio. Muy bien, muchísimas gracias, Fabián. Muy buenas tardes. Vamos con otras informaciones. Una joven de 24 años se encuentra hospitalizada tras ser atacada por 2 sujetos que la contactaron a través de la aplicación InDriver en Concepción. Sí, pese a estar herida, alcanzó a reaccionar para evitar que le robaran su auto. Vamos con Felipe Jara, que nos tiene más antecedentes de esta historia. Felipe.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, un hecho que ocurrió la noche de ayer, pasadas las 22 horas, cuando dos sujetos contactan a esta joven de 24 años que trabaja para la aplicación de transporte de pasajeros InDriver. Ella llega hasta el sector de Plaza Perú, de la capital de la región del Biobío. Ahí los recoge particularmente en Avenida Chacabuco y luego se desplazan por el Gran Concepción. A través de Avenida Paicaví llegan hasta el sector de Valle Escondido, también en Concepción, donde nosotros nos encontramos en este momento. Acá cámaras registran precisamente el actuar de estos sujetos. De acuerdo a los antecedentes que se conocen, es precisamente llegada a este sector que esta mujer comienza a percibir actitudes sospechosas por parte de estos dos sujetos, y es en ese momento en que ella, de acuerdo a la información que entrega la Policía de Investigaciones, comienza a arrojar por la ventana de su vehículo artículos de valor, pertenencia de ella, como su celular, por ejemplo. Ahí es cuando estos sujetos ya se perciben de que ella estaba notando una situación extraña, que ellos la comienzan a atacar. La atacan con un objeto cortopunzante, recibe una herida en la zona axilar, es la más complicada que recibió y que la mantiene internada en el Hospital Regional de Concepción, eso sí, fuera de riesgo. Lo llamativo es que esta mujer, pese a estar herida, reacciona. Los sujetos la sacan del interior del vehículo, la dejan abandonada en este lugar de hecho y tratan de llevarse el auto. Sin embargo, cuando ocurre esta situación, esta joven activa un sistema de corta corriente. Eso deja el vehículo completamente detenido en este lugar sin corriente, y ellos no se pueden llevar justamente el vehículo que intentaban robar. Huyen a pie. De hecho, hay una cámara de un hotel ubicado en este sector que capta justamente a estos sujetos cuando van corriendo tras atacar a esta mujer. Ella luego se mantiene consciente en este lugar y contacta a otros conductores de aplicaciones de transporte de pasajeros, quienes llegan hasta este lugar también a socorrerla y la trasladan hacia el Hospital Regional de Concepción, en donde ella se mantiene en este momento internada. Fue intervenida, eso sí, está fuera de riesgo vital. ¿Qué les parece si pasamos a revisar declaraciones de la Policía de Investigaciones, también de algunos vecinos de este sector, quienes hablan respecto del tema de la seguridad acá en este lugar? Seguridad no la tengo muy clara porque yo salgo de la oficina, salgo en vehículo, pero no se ve mucho tránsito de... Bueno, aquí transitan harto los carabineros que llegan al sector por la parte posterior. Bueno, y en la noche igual yo salgo tarde, a las 9, 10, y es re oscuro, especialmente en Las Palmeras, no hay ni una luz. Una conductor de la aplicación de transporte de pasajeros InDriver fue contactada por dos sujetos en la Plaza Perú, la calle Chacabuco específicamente, quienes la trasladaron, ¿cierto?, por calle Paicaví, ¿cierto?, y diversas calles de la comuna, para finalmente en el sector de Valle Escondido. Esta conductor, ¿cierto?, se dio cuenta que iba a ser asaltada y comenzó a arrojar al exterior sus pertenencias. Fue en este preciso momento que estos sujetos, ¿cierto?, comienzan a agredirla con arma cortopunzante, provocándole diversas heridas en su cuerpo. Bueno, hay que destacar que en este momento se mantiene un operativo por parte de la Policía de Investigaciones para detener a estos sujetos, quienes huyeron de este lugar. Aún no han sido detenidos, sin embargo se está tras los pasos de estos dos sujetos quienes contactaron a esta mujer, la atacaron, intentaron robarle el auto, cuestión que no pudieron lograr, como les comentábamos ya, gracias a la reacción que tuvo esta valiente mujer, que a pesar de estar herida pudo reaccionar para evitar el robo de su vehículo, con el cual ella trabajaba entonces en esta aplicación de transportes de pasajeros. Una situación que no es aislada, según agregan también de la Policía de Investigaciones. De hecho, la Policía Civil mantiene un foco investigativo en conjunto con la Fiscalía, precisamente para detener a los sujetos que están detrás de los asaltos a precisamente los conductores de aplicaciones de transportes de pasajeros. Un foco investigativo que se inició en diciembre del año pasado. Ya hay 5 personas que precisamente están detenidas por estos asaltos acá en el Gran Concepción a conductores de aplicaciones de transporte de pasajeros. Muy bien, Felipe, ojalá que evolucione positivamente ahí la víctima. Muchas gracias por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y el 14 de marzo pasado comenzó a implementarse el plan Autopista Segura. Desde entonces, más de 6.000 infracciones se han cursado en las rutas de la región metropolitana por delitos como adulteración de patentes y conducción con documentos falsos. Sí, vamos con Davor Juranovic, quien tiene más detalles. Davor, buenas tardes.
Claro, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Autopista Segura se llama esta nueva iniciativa de Carabineros en conjunto con la Intendencia Metropolitana, que básicamente lo que hace es poner carabineros al interior de las autopistas urbanas. Son bastantes ya en Santiago las que atraviesan la región metropolitana y hoy día muchos conductores tienen la percepción de que una vez que ingresan a las autopistas no hay fiscalización, que es prácticamente tierra de nadie, y es por eso que se quiere devolver esta sensación de que siempre hay fiscalización, de que siempre hay control. Carabineros ya está hace 3 meses al interior de algunas autopistas, cada semana con una mayor presencia policial y con mucho cuidado porque, claro, las autopistas no están diseñadas para que Carabineros se instale con un radio patrulla o se instale con las motocicletas a realizar los diversos controles. Por eso es que hay zonas de conificación donde uno tiene que reducir la velocidad y finalmente se encuentra con Carabineros. Se está fiscalizando básicamente a aquellos vehículos que hoy día no portan patente, que transitan sin ningún tipo de identificación por las autopistas, y también en algunos sectores se está controlando la velocidad. Esto a través de radios. Carabineros fiscaliza con una pistola in situ en un sector y luego es detenido kilómetros más adelante por otro carabinero que está bien resguardado. Las autopistas hoy día están en el foco también del combate a la delincuencia. En muchos portonazos, en muchos delitos a lo largo de nuestro país se utilizan como vías de escape y también hace algunos meses se utilizan como protagonistas de estos nuevos delitos llamados encerronas, donde una persona es encerrada por un vehículo adelante y otro atrás, hechos delictuales que se han publicitado en el último tiempo. Quiero que escuchemos a las autoridades que hacen este primer balance, estos primeros 3 meses con Carabineros de regreso en las autopistas interurbanas de nuestra región metropolitana. En 3 meses tenemos más de 6.000 infracciones de todo tipo y tenemos obviamente una cantidad importante de vehículos que están asociados, insisto, a personas que tenían órdenes de detención vigentes o antecedentes penales. Creemos que este es un sistema efectivo, es un sistema que permite controlar de mejor manera la delincuencia y queremos que no haya un solo lugar de nuestra región metropolitana en la cual Carabineros no esté presente cuidándonos. El ocultamiento de patentes, la alteración de las patentes, personas que conducen con órdenes pendientes, receptación y en general falsificación o conducen con falsificación de toda la documentación del móvil. 1 de cada 5 vehículos que son detenidos por no portar patente es manejado por alguien que tiene antecedentes penales. Por lo tanto, se configura cooperación sector privado, la gestión del sector público para llegar y hacer de Santiago una mejor ciudad. 30% de las personas que mueren en temas de tránsito está relacionado a la velocidad. Por lo tanto, la gran tarea pendiente, al menos en estos próximos años, es el control de la velocidad para así poder evitar cerca de 600 muertes en tema de tránsito anualmente en Chile. Esta mañana se entregaban algunos datos, por ejemplo, el 90% de los vehículos que transitan por autopistas a lo largo del país lo hace en la región metropolitana, el 90% de los vehículos que utilizan estas autopistas para desplazarse, de ahí la importancia que tiene el ver Carabineros, el que haya fiscalización. Hoy día recordemos que la ley de tránsito solamente permite que a través de las cámaras de seguridad se puedan enviar partes empadronados a aquellos conductores que, por ejemplo, van hablando por celular, que van sin cinturón o que cometen una infracción que esté a la vista de todos. Pero la velocidad todavía no se puede controlar a través de estos radares, todavía no se puede entregar un parte empadronado si es que alguien va rompiendo los excesos de los límites de velocidad de nuestro país, pero eso podría cambiar en el futuro si es que se aprueba finalmente el proyecto CATI que se está tramitando actualmente en el Congreso. En cuanto a la fiscalización en las autopistas, ya hay más de 6.000 infracciones cursadas en estos primeros 3 meses, 1.500 de ellas tienen que ver con vehículos que transitan sin ningún tipo de identificación, sin patente, y en 1 de cada 5 vehículos detenidos sin patente, también Carabineros ha podido corroborar que hay otros antecedentes de persecución en contra del conductor, así que se hace un balance positivo que seguramente se va a ir incrementando con el correr de los meses, una vez que veamos más Carabineros en las vías, con mayor periodicidad y por supuesto teniendo un mayor alcance con este plan denominado Autopista Segura. Muy bien, pues muchísimas gracias, Davor. Buenas tardes. Bueno, y un joven de 24 años resultó con lesiones graves, esto luego de haber caído desde una altura de 10 metros y quedar atrapado entre los muros de 2 edificios. Sí, por más de 5 horas permaneció en el lugar hasta que logró avisar por celular a sus amigos lo ocurrido. Vamos con Ivania Chavarría, que nos tiene más antecedentes. Ivania, buenas tardes.
Hola Patricia, Mauricio, muy buenas tardes. Ustedes lo decían, un joven de 24 años que sufre un grave accidente precisamente en la parte posterior de uno de los departamentos de los edificios que se encuentran a mi espalda. Esto ocurre en el sector sur de la ciudad de Antofagasta, en los edificios Curvo, como se llaman aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Según antecedentes que está investigando ya personal de Carabineros, este joven habría estado en uno de estos departamentos durante la noche de ayer, viendo el partido Chile-Perú junto a unos amigos. Durante la madrugada los amigos pierden todo contacto con él, incluso piensan que él se había retirado ya a su domicilio. Sin embargo, la sorpresa es hoy día en la mañana. A eso de las 9:30 aproximadamente, el mismo joven logra llamar por teléfono celular a sus amigos para contarles que estaba atrapado y que se había caído. Lo más insólito de todo es que es una caída de altura, estamos hablando de cerca de 10 metros aproximadamente, y además él había quedado atrapado entre dos edificios. El espacio que había entre estos inmuebles no era más de unos 60 centímetros. Estaba gravemente herido. De inmediato los amigos dan aviso a las unidades de emergencia, quienes concurren entonces hasta este lugar, verifican la denuncia y comienzan, por supuesto, con el trabajo para poder rescatarlo. Un trabajo que estuvo a cargo de 2 compañías de bomberos de la ciudad de Antofagasta y que se extendió por más de una hora, cerca de 1 hora y media aproximadamente. Un trabajo con cuerdas, una labor bastante compleja en la que también, por supuesto, participó personal del SAMU. Como decía entonces, más de 10 metros de altura y solo 60 centímetros para poder moverse y poder poner a salvo a este joven, que por lo demás estaba bastante herido, tenía muchas contusiones. Tenemos declaraciones al respecto. Escuchemos. Es peligroso. Acá se juntan muchos jóvenes a conversar, a sacarse fotos, y eso hace que después hagan cosas medias como riesgosas, claro, riesgosas. Claro. Estos señalan que durante la noche, después de haber visto el partido de Chile-Perú, en un departamento cercano a este lugar, luego pierden la ubicación de su amigo y posteriormente en horas de la mañana, cerca de las 9 de la mañana, reciben un llamado telefónico donde este les informa que se había caído desde un edificio y que se encontraba atrapado en el lugar. Lo complejo del trabajo es que era un espacio confinado, ¿no es cierto? Una altura de 10 metros que digamos, en el lugar la caída de esta persona fue de 10 metros, ¿ya? Y por lo tanto ahí se nos complicó las labores porque el espacio era muy reducido para poder trabajar. Según los primeros antecedentes que fueron dados a conocer hace pocos minutos atrás, además, este joven presentaba hálito alcohólico, por lo que no se descarta que precisamente esa haya sido una de las razones por la que se produce la caída. Este joven, en el lugar donde ocurre el accidente, era la parte superior de un edificio, la azotea, y habían unas barandas. Lo que se presume es que este joven se habría apoyado en ese lugar y ahí habría perdido el equilibrio y posteriormente había caído entonces estos 10 metros de altura. Además, se presume que luego de haber despertado de su inconsciencia producto de este gran golpe es cuando él entonces logra llamar a sus amigos mediante su teléfono celular, el cual afortunadamente estaba en buenas condiciones. De lo contrario, quizás la historia podría haber sido muy diferente. 2 compañías de bomberos entonces trabajan en esta emergencia mediante cuerdas, se logran bajar para evaluar a este joven junto a personal del SAMU. Por supuesto, lo estabilizan y luego comienza entonces el trabajo para poder subirlo, esto también mediante camillas. Un trabajo muy complejo, estamos hablando de 10 metros de altura, no más de 60 centímetros para poder moverse las unidades de emergencia. Además, según la primera observación médica que se le realizó a este joven aquí en el lugar, él presentaba una fractura expuesta en uno de sus brazos y en este momento se encuentra ya en el Hospital Regional de la ciudad de Antofagasta, donde además se está evaluando una posible fractura de cadera. Lesiones graves estamos hablando, pero dentro de todo quizás el joven afortunado, porque tal vez la historia pudo haber sido totalmente diferente, sobre todo por la altura en la que él cae. Afortunadamente también logra dar aviso a sus amigos, quienes entonces se ponen en contacto con las unidades de emergencia. Los vecinos del sector sumamente consternados por lo que estaba ocurriendo. Ellos aseguran que es primera vez que sucede una situación como esta. Estuvieron todo el rato también ahí mirando, viendo qué es lo que ocurría y por supuesto ponen también
hablan también de la peligrosidad quizás de este tipo de sector, donde además se juntan muchos jóvenes, sobre todo durante las noches, Patricia, Mauricio. Sí, Ivania, solo para entenderlo, ¿eso es la azotea del edificio? ¿Ahí tiene acceso cualquier persona? Lo pregunto porque este espacio que es llamativo también, que queda ahí entre dos edificios, la baranda, por así decirlo, no es tan alta, o sea, es riesgoso para cualquier persona que esté ahí, imagino yo. Y en último término, que las constructoras no hayan puesto ahí ningún tipo de protección más allá de la baranda, o sea, ese es un sector que es inútil, que perfectamente podría estar bloqueado. Así es, efectivamente. Destacar que estos edificios son muy antiguos, llevan muchos años construidos aquí en este sector. Para que ustedes entiendan, por la parte donde yo me encuentro son 5 pisos, pero por la parte de arriba, por la parte más cercana al cerro, estos edificios terminan aquí, por donde yo me encuentro, son 5 pisos, estos edificios terminan, y por la parte de atrás, por la parte más cercana al cerro, comienzan los edificios desde donde está la azotea de estos edificios que están acá abajo. Es como una especie de escalera. Están los edificios, está la azotea y posteriormente comienzan los otros edificios con otras azoteas. Por esto entonces que hay una pequeña baranda que en el fondo delimita cuál es la azotea de estos departamentos con donde comienzan los otros. Obviamente este espacio donde cae el joven, como tú decías, Mauricio, es un espacio inútil. Ahí no cabe absolutamente nada y por supuesto es un riesgo entonces para las personas que transitan por aquí, incluso niños pequeños. Claro, llamado atención también para, no sé, el departamento de obras de los municipios, que tal vez esto debieran haberlo visto con anticipación. Muchísimas gracias, Ivania. Buenas tardes. Bueno, vamos a revisar lo que pasa con el paro de los profesores. Desde el gobierno acusan una supuesta pugna al interior del colegio de profesores que estaría complicando las negociaciones para poner fin a este paro docente. Vamos con Dani Linares, quien sigue atentamente todo el desarrollo de esta movilización, que ya cumple, ¿cuánto? 31 días, Dani, ¿no? Es que yo pensaba que mi hija, que se volvió a Chile cuando... Segundo ya que han llevado adelante los profesores en el marco de esta movilización. Sabemos los puntos que están en disputa. Eso sí, hay 3 al menos que han generado la discordia entre el ministerio y el gremio, que es el reconocimiento a la educación diferencial, respecto al cambio de la malla curricular en tercero y cuarto medio por horas lectivas de historia y educación física, y también la deuda histórica. Son los 3 puntos quizás más complejos de negociación en esta discusión que ha llevado adelante también públicamente la ministra y el gremio, donde se han acusado de diversos puntos, donde intransigencia por parte del ministerio y desde el ministerio hacia el gremio una división interna. Acusa a la ministra Marcela Cubillos, donde ella insiste en que este paro se ha extendido por fines políticos. El gremio en el mes de noviembre deberá definir un nuevo presidente, que hoy cargo que ocupa Mario Aguilar, pero que no puede repostular por los estatutos. Sin embargo, el hecho de que hay una elección, dice la ministra, hay también intereses de otros directores, otros miembros del colegio que quieren quizás llegar a ese punto, y es por eso que se ha abierto esa posibilidad por parte del Ejecutivo, donde dicen ellos dificulta también que se puedan refrendar los acuerdos a los que se llega con la mesa directiva hacia las bases. En 2 oportunidades han sido rechazadas por una amplia votación, el último de ellos con un 73%. Revisemos las declaraciones de la ministra Marcela Cubillos, que se refirió precisamente a este punto, donde señala la imposibilidad que tiene hoy el presidente del gremio de poder traspasar estos acuerdos, como dice ella, hacia las bases del profesorado. El tema también es quién tiene el liderazgo o la capacidad al interior del colegio de profesores para terminar con esta paralización de actividades. Las divisiones o las discusiones al interior del colegio de profesores no nos corresponde a nosotros ni siquiera opinar, son de ellos. Pero lo cierto es que efectivamente hemos llegado en 2 circunstancias a acuerdo y que al final no logra materializarse en la vuelta a clases. Las mesas de diálogo han estado siempre abiertas. Hemos tenido ya 1 año y medio de conversaciones, largas jornadas. Lo que hoy día necesitamos es que el 100% de los niños vuelvan a clase. Lo decía Mario Aguilar en la jornada de ayer de movilización aquí en Santiago y en otras capitales regionales. Los acuerdos que dice la ministra Cubillos no son tal, porque ellos deben refrendar todo esto en las bases, y por respecto a esta acusación de divisiones, lo descarta. Sin embargo, durante esta jornada, el expresidente del gremio, Jaime Gajardo, llegó hasta el Ministerio de Educación junto a otros dirigentes a nivel nacional, profesores de base del gremio, a entregar una carta para ofrecer diálogo a la ministra
ministra de Educación. Ellos, eso sí, descartan un divisionismo al interior del Colegio de Profesores. Sin embargo, se están realizando estas gestiones en paralelo a esta mesa que está vigente, que está liderada por Mario Aguilar y en la cual también participa Jaime Gajardo al tener un cargo en la dirección nacional del Colegio de Profesores. Revisemos sus declaraciones respecto a este punto sobre estas gestiones que se están realizando en paralelo para poder zanjar esta discusión que ya se extiende por 31 días. Queremos dejar muy en claro que no existe ninguna pugna interna ni tampoco divisionismo. Hemos tenido una conducta de parte de la autoridad, de la ministra, del presidente, donde han anunciado descuento de subvenciones, no más recuperación, que no se van a pagar los sueldos como corresponde, no hay acuerdo sobre esa materia y han lanzado toda una ofensiva de represión, de amedrentamiento, de crear el temor. Y lo último que se le ocurre al presidente es decir de que aquí hay una pugna interna. Esos son argumentos, son escudos que toma la autoridad solo para justificar su conducta de no querer diálogo y no querer buscar un acuerdo sobre esta materia. Durante la mañana la ministra Cubillo sostuvo una reunión con apoderados para lanzar un plan nacional sobre apoderados empoderados. Así se llama este plan que busca incluir a los apoderados y los estudiantes en la toma de decisiones. Dice la ministra, se ha escuchado a los profesores, se ha escuchado a los directores, también a los estudiantes, pero los apoderados han quedado relegados. Instancia en que también la ministra se refirió a la no entrega de raciones de alimentos por parte de la JUNAEP. Cerca de 400 raciones, 400 establecimientos no estarían entregando sus raciones de alimentos a los estudiantes, según las cifras que maneja el ministerio. Recogimos también opiniones de los propios apoderados sobre esta paralización y cómo ha afectado también en sus regiones lo que está ocurriendo con el paro docente. Sentimos que no tenemos ninguna injerencia por año dentro de las decisiones que se toman en torno a la educación. Y esto es una respuesta para nuestra solicitud de ser escuchados. Esto es algo muy relevante e importante para nosotros porque hemos tenido grandes mesas de trabajo con la ministra y se ha tomado la molestia de preguntarnos nosotros nuestras inquietudes. Esto lo hemos pedido por mucho tiempo, ser escuchados por un ministerio. Y ha llegado el momento feliz de que un ministerio, de que un gobierno se preocupe de escuchar a la familia. Los chicos necesitan tener sus clases normales, las clases que se pierden lamentablemente no se recuperan esos contenidos y eso va mermando sin duda una calidad de educación que merece ser reforzada, que merece ser preocupación de todas. Así como el gobierno ha escuchado también, a través del Ministerio de Educación ha podido escuchar a los profesores, también los profesores pueden escuchar a los apoderados. Los profesores pueden escuchar a los apoderados que quieren que sus hijos estén ahí. Nadie dice que lo que piden ellos no puede ser resuelto. Estamos hablando de los hijos puedan volver a clase. Según las cifras del Ministerio, 1.614 establecimientos están con la paralización de los profesores. Eso es un representativo del 15% de los establecimientos administrados por el aparato público, pero se hace el punto también respecto a estos 450 que no estarían entregando las raciones de alimentos de la JUNAEP, lo cual se estaría perdiendo solamente esos recursos y además, por cierto, perjudicando a quienes tienen en la alimentación de los colegios quizás el único sustento para poder acceder a esa alimentación diaria. Una jornada, yo les decía, que va a culminar en el caso de los profesores con este caceroleo a nivel nacional a las 20 horas convocado por el magisterio, cuando se extiende todavía entonces esta movilización de cara a las vacaciones de invierno que comienzan en 7 regiones este viernes y el próximo viernes se sumarán el resto de las regiones del país. Sí, Dani, disculpa, pero ¿de dónde salieron estos apoderados? Porque hemos visto en ocasiones anteriores cómo, claro, estas pseudo agrupaciones de apoderados representan de verdad a un par de personas, digamos, pero ¿cómo la ministra los lleva? ¿De dónde los saca? En el ámbito educacional conocíamos solamente de 2 agrupaciones de apoderados, la CONFEPA por una parte y la otra agrupación que aglutina a los apoderados de establecimientos particulares. Sin embargo, ninguna de ellas 2 está presente en estos diálogos. Son agrupaciones menores que ha finalmente tenido contacto con el Ministerio de Educación y las cuales se han congregado durante esta jornada en Santiago, pero representan a ciertos puntos. No está claro finalmente a cuántos representan, a cuántos establecimientos
establecimientos finalmente son los que están representando, pero que sí son parte de estos diálogos respecto a este plan nacional de apoderados empoderados. Se le ha criticado también a la ministra respecto a esta gestión que está realizando a través de correos electrónicos con los apoderados, donde finalmente no se reconocen quizás las instituciones que están finalmente vigentes, que representan, eso sí, a un número mayor de apoderados de establecimientos emblemáticos o también establecimientos públicos. Muy bien, Dani Linares, muchas gracias por este informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Internacional. Bueno, y vamos a revisar esta hora noticias del mundo que han estado marcadas desde este mediodía con la divulgación del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Venezuela. Ignacio Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mauricio, Pati, ¿cómo están? Sí, durísimo el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de crisis social, política y económica que vive Venezuela. En este documento constata Michelle Bachelet graves violaciones a los derechos humanos, numerosas, por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Es un documento de 18 páginas que fue publicado este jueves, un día antes de la exposición que va a realizar la expresidenta chilena, y se asegura en el informe que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos de la alimentación y de la salud en Venezuela. Es un informe que está basado, según lo ha señalado la Alta Comisionada, en 558 entrevistas a víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos que realizó en Venezuela durante su visita al país entre el 19 y el 21 de junio pasado. Y las conclusiones también dan cuenta de que miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido asesinados en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años, e indica que existen motivos razonables para creer que muchas de estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. Que además identifica. Exacto. Habla, por ejemplo, del SEBIN, que es son los servicios bolivarianos de inteligencia, que han sido muy cuestionados en los últimos tiempos también. Ahora, pese a lo duro del diagnóstico, no atribuye directas responsabilidades, ¿no? Y hace una especie de llamamiento como para que esta situación se solucione, pero tampoco genera un cuestionamiento que no sé si le corresponde al alto comisionado o directamente será parte de lo que determina Naciones Unidas. Claro, es un informe que dentro de las afirmaciones tan duras sobre la realidad que atraviesa Venezuela, mantiene cierta objetividad y, como tú dices, no conmina al gobierno a tomar medidas, pero sí hace un llamamiento a que principalmente libere a los presos, considerados presos políticos, y se aclaren y se les otorgue un juicio y un resarcimiento económico acorde al derecho para estas personas que se han visto afectadas. Tal vez sí. en la instancia donde más o menos apunta ya directamente al gobierno de Venezuela, es cuando dice el gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis, donde dice las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria por motivos políticos como instrumento de control social, y también señalando ahí que Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes políticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del Poder Judicial. No habla de dictadura, pero no menciona la palabra dictadura ni régimen. Que no. se restringen los espacios democráticos. Sí, también dice que las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos miembros de la oposición política, y a quienes considera que constituyen amenazas para el gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar gente, ¿verdad? No, pero también se dedica varias páginas de este informe a temas más domésticos, ¿no? Del día a día. O sea, habla, por ejemplo, de mujeres fundamentalmente encargadas o jefas de familia que dedican hasta 10 horas al día para hacer filas, digamos, a través de las cuales, y solo a través de las cuales pueden obtener comida. Entrevistados que dijeron haber comido una vez o como mucho 2 veces al día, con escaso consumo de proteínas o de vitaminas, problemas en la salud, problemas de acceso a productos de primera necesidad, en fin, o sea, es una larga lista de vulneración de derechos humanos fundamentales. Sí, es un documento que abarca y está dividido en varios capítulos. Tiene que ver con el tema económico, con el acceso a la salud, con el tema de la violación de las libertades, de la violencia. Pero hay unas cuestiones también que parecen bastante alarmantes. Por ejemplo, habla
de que los ataques contra familiares de opositores políticos son parte de la represión selectiva y que la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas pudo documentar información detallada de 135 casos de personas privadas arbitrariamente de libertad entre 2014 y 2019 y señala además que en la mayoría de estos casos se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, y menciona ejemplos, dice, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Realmente son apreciaciones, afirmaciones alarmantes sobre las violaciones a los derechos humanos y principalmente estos hechos que tienen que ver con torturas a opositores detenidos de manera arbitraria y con detenciones selectivas, señala Bachelet. Ahora, ese es el diagnóstico y luego entrega una serie de recomendaciones y desde ya algunos miembros de la oposición venezolana dan cuenta de que ellos esperaban algo más drástico, ¿no? Más duro respecto de los responsables, fundamentalmente de Nicolás Maduro hacia abajo, a quienes se responsabiliza de todos estos hechos. Sí, sí, tal cual. Bueno, es un debate que se abre ahora en torno a este informe, ¿no? Si tendría que haber sido más sancionatorio. Más exacto, solicitando o exigiendo penas claras o hablando y responsabilizando con nombre y apellido a los autores de este tipo de violaciones a los derechos humanos. En el informe también Bachelet señala que le preocupa que de no mejorar la situación siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren. De todas formas, es un documento que abarca varios aspectos de la crisis venezolana con duras realidades que está atravesando el país, que son nombradas por la propia Bachelet, ¿no? Y de paso es un tapaboca para todos aquellos, incluso algunos aquí en el país, digamos, que dijeron que Bachelet iba a ir de alguna forma a solidarizar o a garantizar o a encontrar, digamos, alguna excusa para que Maduro siguiera en el poder. Sí, Bachelet, que incluso durante los días previos a su llegada a Venezuela y cuando recién comenzó la visita, también fue criticada por eso, porque se advertía que podía tomar una posición subjetiva o que podía ser partícipe de una visita guiada o no lograr acceder a conocer la realidad que es denunciada principalmente por la oposición en Venezuela. Ahora este informe de verdad marca una realidad alarmante en ese país. Y bueno, habrá que ver cuáles son los alcances que tiene Naciones Unidas también para la situación de Venezuela, porque esto es un informe, un análisis de la realidad en torno a entrevistas, a información a la que accedió Michelle Bachelet durante su visita a Venezuela, pero es la alta comisionada de los derechos humanos. Y recordemos lo que sigue, digamos, este informe tiene que ser entregado justamente a organismos superiores en Naciones Unidas. Y de ahí, ¿qué es lo que sigue? Porque hasta el momento, por ejemplo, desde el gobierno de Venezuela no dio ni una sola reacción. No, por ahora no. Por lo menos por lo que se ha visto en esta hora y media desde que se conoció el informe, o 2 horas ya que desde que se conoció el informe no había una reacción específica. Veamos qué pasa en el resto del día. Y bueno, ¿qué es lo que desde Naciones Unidas se puede activar como mecanismo internacional? Porque bueno, recordemos que Venezuela forma parte de los estados, es un estado miembro de la ONU, o sea que hay que ver cuáles son los alcances del organismo internacional para mejorar la situación de la crisis venezolana o conminar a las autoridades a que tomen medidas específicas. El informe de Bachelet lo vamos a estar obviamente desarrollando totalmente en 24 horas y también lo tienen publicado en nuestro portal de noticias24horas.cl. Vamos a avanzar ahora en otros temas internacionales. Gibraltar detuvo el acceso a un barco sospechoso de llevar petróleo iraní a Siria este jueves, violando las sanciones europeas contra ese país. El buque petrolero fue interceptado frente a las costas del territorio británico de ultramar, según lo anunció su gobierno. Tenemos razones para creer que el barco Grace One llevaba su carga de petróleo crudo a la refinería de Banias, en Siria, propiedad de una entidad sujeta a las sanciones de la Unión Europea, explicó el jefe de gobierno de Gibraltar, Fabián Picardo, en un comunicado. Recordemos que las sanciones europeas contra Siria fueron adoptadas a fines de 2011 y prorrogadas este año hasta el 1 de junio de 2020 e incluyen un embargo petrolero en rechazo al régimen de Bashar al-Assad y la represión de contra la población civil de este país que se encuentra inmerso en una guerra
desde precisamente el año 2011. La operación de este jueves ya ha generado la reacción del gobierno español, que reclama la soberanía del territorio limítrofe de Gibraltar. España no reconoce aguas territoriales gibraltareñas y las considera dentro de su jurisdicción. Según el gobierno español, la detención de hoy se produjo a pedido de Estados Unidos, fue efectuada por las autoridades de Gibraltar con la coordinación y el apoyo de la Marina Británica. Y el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, dijo que están estudiando la situación para evaluar cómo afecta su soberanía, pero un hecho que ya ha traído repercusiones a nivel internacional. Un poderoso tornado en el noreste de China dejó 6 muertos y casi 200 heridos. El fenómeno provocó destrozos importantes en la ciudad china de Taiyuan, en la provincia nororiental de Liaoning, con postes eléctricos arrancados del suelo, fachadas de edificios destrozadas y autos volcados por la intensidad de los vientos que llegaron a superar los 82 kilómetros por hora. El tornado arrasó un parque industrial y se dirigió hacia el sur de la ciudad, donde se desvaneció tras unos 15 minutos. En ese lapso, los fuertes vientos acompañados de lluvias y granizo causaron graves destrozos en bloques de viviendas y fábricas, además de afectar el suministro de energía eléctrica. Las autoridades locales anunciaron que más de 200 personas fueron rescatadas, mientras continuaron este jueves las tareas para restablecer los servicios que fueron afectados y socorrer a las víctimas de este potente tornado. Y al menos una persona murió y otra resultó herida luego que el volcán Stromboli, situado en la isla italiana del mismo nombre, hiciera erupción este miércoles. El comandante de bomberos de la ciudad dijo a los medios que, previo a la erupción del volcán, se registró una seguidilla de violentas explosiones desde dentro del cráter, lo que desató el pánico entre los turistas que se encontraban en el lugar. Medios italianos informaron que la erupción del Stromboli provocó 2 desbordamientos de lava que descendieron desde la cima hasta llegar a las faldas de la montaña. La caída de este material causó varios incendios en diferentes áreas, mientras que en medio del pánico, algunos visitantes que se encontraban por la temporada de verano en la isla se arrojaron al mar para escapar de la lava, y después vemos las consecuencias que dejó esta erupción, con mucha ceniza en el mar y con todavía focos ígneos que fueron extinguiéndose por parte de las autoridades este jueves. En diciembre del año pasado, el despertar del volcán Etna provocó que el Stromboli, con el que está interconectado, también se activara, lanzando cenizas, humo y fuego, y desde entonces ha habido varios episodios de este volcán que permanece activo en esa isla turística italiana. Oye, que estamos hablando de fenómenos de la naturaleza, sí. Recién un sismo 6.6 en el sur de California. Bueno. 6.6. Qué día hoy, ¿eh? Hay mucha información que tiene que ver lamentablemente con catástrofes naturales, y ahora estamos viendo algo que no fue una situación del clima o una catástrofe natural, sino que fue una explosión en un oleoducto, esto en Nigeria, y provocó la muerte de 2 personas este jueves en una localidad cercana a la ciudad de Lagos. Los bomberos combatieron las llamas mientras las columnas de humo negro se veían desde lejos y subían por varios metros. Las agencias de seguridad indicaron que las actividades de abastecimiento de combustible causaron el brote de este incendio cuando se produjo un derrame en el sistema de drenaje de la comunidad. Pero algunos medios locales señalaron que el accidente se produjo cuando ladrones de combustible dañaron este oleoducto para intentar extraer el contenido. Ya se abrió una investigación por parte de las autoridades que por suerte pudieron contener la situación, a pesar de que lamentablemente hubo 2 muertes. Hace 2 días nada más, al menos 50 personas murieron en el sureste de Nigeria también a causa de la explosión de un camión que transportaba combustible y contra el cual chocó un autobús. Otras 70 víctimas resultaron heridas hace un par de días. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano en el marco de una visita rápida de un día a Roma, en la que también ya fue recibido por autoridades del gobierno italiano. Se trata de la 3ª vez que el pontífice recibe al mandatario ruso, con quien se reunió en el Vaticano en los años 2013 y 2015. En el último encuentro que mantuvieron, Francisco le pidió a Putin un esfuerzo sincero por la paz en Ucrania, en un momento de alta tensión entre los 2 países, y hablaron también de otros conflictos, por ejemplo en Medio Oriente. Para la entrevista de este jueves, de la cual no se han divulgado mayores detalles, estaba previsto que el gobernante ruso planteara, por ejemplo, el tema de la crisis venezolana
Rusia sigue siendo, junto a China, uno de los principales apoyos diplomáticos y aliados internacionales del gobierno de Nicolás Maduro y ha cuestionado además a Estados Unidos reiteradamente por su injerencia y presión para que el chavista deje el poder. Además, estaba previsto que tratar en este encuentro otras cuestiones como la desnuclearización de Corea del Norte, la guerra de Siria y también los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos. Por otro lado, Putin se reunió en Italia con el presidente Sergio Mattarella y con el primer ministro Giuseppe Conte en encuentros en los que estaba previsto que las cuestiones económicas fueran prioritarias. Recordemos que Rusia está afectado desde el año 2014 por duras sanciones económicas sin precedentes por parte de Europa y Estados Unidos debido precisamente a la crisis con Ucrania. Esto tras la anexión unilateral del gobierno ruso del territorio de Crimea, ocurrida en el año 2014, que desató una crisis diplomática entre las dos naciones y una condena internacional a la política considerada colonialista por parte del gobierno de Putin. La policía mexicana logró rescatar a 25 trabajadores que habían sido secuestrados en un call center este miércoles en el estado de Quintana Roo. El presidente de México afirmó que se trató de una disputa entre dos grupos. El secretario de Seguridad Pública del distrito, Alberto Capella, informó a través de su cuenta de Twitter que el rescate había sido exitoso y que lograron dar con el paradero de las 25 personas que habían sido secuestradas y las ubicaron en una zona abandonada, lejos de la ciudad. Las autoridades informaron que se trataría de un secuestro perpetrado por 3 personas, por 3 delincuentes que además habrían robado objetos de valor, dinero, 2 autos y una motocicleta. Sin embargo, aclararon que se están desarrollando investigaciones y que otra de las hipótesis es que los secuestradores habrían tenido alguna relación con los dueños del call center y que podrían haber actuado como sicarios o que esto se trató de un ajuste de cuentas, ya que en las últimas semanas los 2 socios de la empresa habían tenido problemas económicos y laborales. Otra de las teorías que maneja la policía es que la empresa de call center era una fachada de un grupo narcotraficante para lavar dinero y que cuando algunos de los trabajadores se dieron cuenta de la situación, los secuestradores tenían el objetivo de hacerlos desaparecer para que no comprometieran su actividad delictiva. Sin embargo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a este tema hoy y descartó que se haya tratado de un secuestro y opinó que el hecho ocurrió debido a una disputa entre 2 grupos que tenían intereses comunes y que no necesariamente se trata de criminales. Este ha sido un nuevo hecho alarmante, por cierto, de las situaciones de violencia que ocurren a menudo en México y que han ido creciendo en los últimos años y que afectan además principalmente a sitios turísticos como Cancún y que precisamente ha generado gran preocupación por parte de las autoridades. De hecho, uno de los desafíos y promesas de campaña de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, ha sido combatir los homicidios violentos que se han multiplicado en los últimos años en este país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió para hoy un espectáculo insuperable con motivo de la conmemoración del 4 de julio, fecha en que se conmemora la independencia del país. Ya comenzaron varias actividades en la capital y el mandatario anunció en los últimos días que sacará tanques a las calles de Washington y además que sobrevolarán la zona de las celebraciones aviones de combate y el avión presidencial, el Air Force One. También habrá un gran despliegue de fuegos artificiales durante este acto que se va a desarrollar, como es habitual, al pie de las escaleras de del famoso monumento a Abraham Lincoln. Mismo escenario desde que Martin Luther King pronunciara su famoso discurso I Have a Dream, tengo un sueño, en el año 1963. Según los medios estadounidenses, Trump se ha encargado personalmente de la producción del evento, o por lo menos ha estado siguiéndola de cerca. Incluso está tuiteando hasta hace un rato nada más, alentando a la gente a que vaya esta tarde ahí. Sí, tal cual. Y bueno, y viene diciendo hace días que tienen al ejército más poderoso del mundo, que van a mostrar a los tanques más importantes de todo el globo y que, bueno, es una celebración que va a ser de las más importantes de la historia del país. Va a pronunciar un discurso Donald Trump que está previsto para las 18:30, hora local, que es la misma hora de Chile. Pero hay amenazas por temporal, por lluvias intensas que pueden empañar esta celebración. Vamos a tener un gran 4 de julio en Washington, dijo Trump, será como ningún otro. Señaló esta semana en declaraciones que brindó a la prensa desde el despacho Oval. El presidente de Estados Unidos se ha empeñado en celebrar con una exhibición militar importante para mostrar el poderío de Estados Unidos y también desde que quedó maravillado con el desfile por el día de la toma de la Bastilla, al que asistió en París el 14 de julio de 2017, invitado por el presidente Emmanuel Macron poco después de asumir el gobierno Trump.
Y Estados Unidos, recordemos, no organiza un desfile militar a gran escala desde junio de 1991, después de ganar la Primera Guerra del Golfo, con George Bush padre en el poder en aquel entonces. En esa ocasión desfilaron casi 9.000 militares en el centro de la capital frente a 200.000 espectadores, y toda esta actividad prevista por el presidente de Estados Unidos no ha estado exenta de críticas tampoco en los últimos días, principalmente desde tiendas demócratas que han cuestionado principalmente el gasto que va a tener el gobierno, el Estado, para esta celebración, que no se ha aclarado de dónde van a provenir los fondos. Se ha filtrado información diciendo que se gastarían cerca de 90 millones de dólares. Y también, bueno, se ha cuestionado que no es necesario un despliegue militar tan importante, que eso es típico de regímenes más autoritarios, como Corea del Norte, como Rusia, y que en Estados Unidos no forma parte de su historia este tipo de celebraciones. Pero bueno, veremos qué pasa hoy jueves 4 de julio en ese país con esta celebración de Donald Trump. Muy bien, pues gracias, Ignacio. Que pasen bien, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, y esta mañana el presidente Sebastián Piñera anunció los cambios que se van a realizar al interior del CONPIN tras las fallas en el pago de las licencias médicas, de las cuales se han resuelto ya 21.000 casos pendientes. Sí, dentro de las medidas que se va a realizar está la creación de un portal web que va a permitir rastrear el estado de una licencia médica sin asistir a una sucursal. Queremos conversar al respecto y para ello nos acompaña la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Subsecretaria, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mauricio. Hola, Patricia. Bueno, de los datos que entregaban hoy día son más de 4 millones de licencias que se entregan al año, 27.000 estaban atrasadas y dice el presidente junto al ministro y usted misma que 21.000 están resueltas y quedan 6.000 por resolver. Eso a nivel nacional, ¿no? Bueno, efectivamente, esos son prácticamente todas a nivel de la CONPIN Moneda, que es donde llegan un 50% de las licencias médicas, y también se resuelven las licencias médicas de papel de todo el país. Y es por eso que es tan importante, es ahí donde hemos intervenido y hemos puesto gestión, control y una serie de medidas para resolver estas 27.000 licencias que estaban atrasadas, que tenían más de 60 días de atraso. Es que, disculpe, le pregunto por eso, porque justamente hay problemas también y reclamos a esta misma hora en la región del Biobío y en otras zonas del país, y la pregunta es si esto se está evaluando también a nivel global o solo esta oficina de moneda. Bueno, nosotros estamos haciendo una transformación, estamos diciendo una cirugía mayor a nivel de la CONPIN de todo el país, con gestión, con tecnología y con implementación de nuevas redes neuronales y Contraloría automática. ¿Para qué? Para mejorar la gestión a nivel de todas las CONPIN. Nosotros estas semanas hemos intervenido como Subsecretaría de Salud Pública, la CONPIN de Santiago, de la región metropolitana, pero le hemos pedido a todos los seremis de salud, y eso es lo que ha hecho llegar en estos días, los seremis de todo el país, la información de las CONPIN de regionales, para poder gestionar, y si es necesario vamos a intervenir como Ministerio de Salud en las CONPIN de todas las regiones. Yo personalmente voy a ir a la región de Tarapacá la próxima semana, donde sabemos que la región de Tarapacá es una de las regiones que tiene algunas situaciones de problemas. Claro, hemos visto esas imágenes de pacientes molestos, desesperados porque no reciben el pago de sus licencias. ¿De qué manera se va a buscar que se pueda solucionar, pero de manera permanente, para que estas licencias se paguen oportunamente dentro de 30 días, pero a la vez compatibilizar eso con el adecuado control para detectar cuando se emite algún tipo de licencia falsa? Bueno, lo que se ha hecho, lo que se está haciendo en la modernización principalmente es ponerle tecnología. ¿Por qué? Porque a ponerle tecnología, gestión e inteligencia artificial modernizamos el sistema y lo hacemos más rápido y lo hacemos más eficiente. Y también vamos a tener más control. Hace un año un 30% de las licencias eran electrónicas. Hemos disminuido las licencias en papel. Hoy día un 70% de las licencias médicas son electrónicas. ¿Qué permite eso? Que el proceso sea más rápido, pero también nos permite mayor control de las licencias médicas que emiten los médicos, porque sabemos, y eso tenemos algunos datos, que hay médicos que emiten licencias médicas que son fraudulentas. Un 1% de los médicos que emiten licencias para pacientes FONASA gasta el 8% de los recursos en licencias médicas. O sea, además de gestionar el proceso para que los pacientes que están enfermos reciban oportunamente su pago, también estamos gestionando y controlando a aquellos médicos que sabemos que emiten licencias médicas que no son legítimas. Subsecretaria, desde ese punto de vista, decíamos, ustedes detectaron solo hoy en moneda entonces 27.000 licencias que están atrasadas, digamos, más de 30 días.
y hablan de 21.000 licencias resueltas. ¿Qué significa resueltas? Porque nos cuenta nuestra compañera Carla Parra, que estuvo con ustedes en la pauta, que algunas de las personas las derivaron a la Superintendencia de Seguridad Social, a otros les pidieron más antecedentes. Entonces, estas 21.000 licencias resueltas, entre comillas, ¿están aceptadas, están pagadas, están rechazadas o lo siguen tramitando? A ver, no. Para entender la CONPIN, la función de la CONPIN es doble. Lo primero es hacer una Contraloría médica. ¿Qué significa la Contraloría médica? Revisa la licencia médica y verifica que desde el punto de vista médico esa licencia médica pueda ser autorizada. La segunda etapa es el cálculo del subsidio, o sea, cuánto, si esa licencia médica sea autorizada, cuánto se le va a pagar a esa persona. Hasta ahí llega la CONPIN y después eso se traslada a dos cosas, a la caja de compensación y al Banco del Estado. Ese proceso generalmente no dura más de 48 horas. Por eso nosotros cuando hablamos de resueltas, es que cuando se ha resuelto el trabajo de la CONPIN y ha dicho, hemos hecho la Contraloría médica, hemos hecho el cálculo subsidio y se lo mandamos a las cajas para que las cajas paguen. La verdad que las cajas pagan en 48, 72 horas. O sea, las licencias médicas que hemos resuelto esta semana hasta el día de hoy, probablemente las cajas la van a pagar de aquí al viernes, no más allá del lunes. Claro, usted menciona ahí que la mayoría de esas licencias y esas cifras que estamos dando corresponden a moneda. Para tener clara la cifra nada más, a nivel nacional, ¿cuánto es el atraso actual en el pago de esas licencias? Bueno, sabemos que a nivel nacional, en general, son alrededor, y es lo que le pedí, son alrededor de 8.000 licencias más a nivel de todo el país. Y es por eso esa es la información que está levantando todas las regiones para que informen a la región, que nos informen a nosotros, a la Subsecretaría de Salud Pública, cuántos son los atrasos. Y por eso hay algunas regiones que vemos más problemáticos, el Biobío particularmente, Tarapacá también, y es ahí donde nosotros vamos a intervenir para poder mejorar la gestión. Ya, pero ¿saben cuántas licencias a nivel nacional están atrasadas o todavía lo están investigando? No, hoy día los datos que nosotros tenemos que las licencias médicas atrasadas de pago directo y de pago a través de las cajas de compensación hoy día sabemos que son estas 27.000 que ya se han reducido a 6.000 más unas 10.000 licencias más a nivel de todo el país. Sí, me queda una sola duda respecto a esta creación de un portal web. www.milicenciamedica.cl. Uno ingresa hoy, todavía no está listo, pero esto en términos prácticos, ¿de qué manera va a ayudar a los pacientes? ¿Qué es lo que ellos pueden hacer y qué trámites va a significar que se pueden evitar? Hoy día un 40% de las personas que van a la CONPIN van a buscar información, van a saber cuál es el estado de su licencia médica, qué papeles le faltan, cuándo le van a pagar, si le van a pagar o no le van a pagar, si fue aprobada o no. ¿Qué va a dar esto? Dar información. La persona a través de su RUT y el número de folio va a saber el estado de su licencia médica. Esta licencia médica fue aprobada por la Contraloría Médica o fue rechazada, y ahí le va a decir si fue rechazada, por qué fue rechazada. En este minuto le va a decir comunícase con el Fono CONPIN, que también lo hemos fortalecido para que entregue la información. En una etapa posterior, ya en septiembre, las personas van a poder subir los documentos a través de este portal para que no tengan que ir a la CONPIN. Muy bien, subsecretaria Daza, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Encantada, buenas tardes. Bueno, y nos vamos a la pausa con información que trae nuestro portal de noticias 24horas.cl con más antecedentes respecto de lo que comentábamos hace un rato, este sismo que ha sacudido hace algunos minutos el sur de California en Estados Unidos. Se midió preliminarmente magnitud 6.6, ha sido corregido a magnitud 6.4, pero es un sismo muy superficial, a solo 8,7 kilómetros de profundidad. Se ha sentido con fuerza, según reportan medios locales, en la ciudad de Los Ángeles, también en la ciudad de Las Vegas, ahí en Nevada. Y aquí en nuestro país, la ONEMI da cuenta de que este sismo no reúne las características necesarias para generar algún tsunami en las costas nacionales. Claro, es 6,4 dices tú, pero al ser tan superficial, el efecto que tiene o las consecuencias que pudiese dejar pueden ser mayores, pero hasta ahora, de acuerdo a la información que se ha estado entregando en diversos portales, no hay informes inmediatos de daños causados por el sismo y está operando normalmente todo lo que tiene que ver con los servicios, incluido también ahí el aeropuerto. Muy cerca de la falla de San Andrés, que es Así vista es. con atención ahí por parte de los sismólogos. Con esto nos vamos a la pausa. Ya regresamos con más aquí en 24 tarde.
informaciones. Casi 7 horas sin luz, eso acumulan en promedio los hogares en nuestro país, producto de cortes de suministro eléctrico, un número que es un 34% mayor que el año pasado. Bueno, Jaime Quesada ya nos acompaña con más antecedentes al respecto. Jaime, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, son datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible que dicen relación justamente con la no disponibilidad de suministro eléctrico en los hogares en nuestro país. Y la cifra es esa, son casi 7 horas, en específico 6,86 horas las que ya van acumuladas sin suministro eléctrico entre enero y mayo de este año. Es decir, los primeros 5 meses del 2019 entonces se acumulan casi 7 horas donde las familias en nuestro país no han tenido el suministro eléctrico disponible. Un dato que claramente preocupa, ya que es un 34% más que el año pasado, donde se registraron 5,13 horas de cortes de luz, de corte de suministro eléctrico en los primeros 5 meses del año. ¿Cuáles son los problemas? La principal falla tiene que ver con la distribución eléctrica, es decir, el problema ha estado alojado en las compañías que llegan con la electricidad hasta los hogares en nuestro país. En segundo lugar, el segundo motivo de falla principal tiene que ver con las instalaciones de las compañías de generación y transmisión eléctrica, y muy rezagado en un tercer lugar tiene relación el corte de la luz en nuestro país con motivos de fuerza mayor. ¿Qué dicen los santiaguinos? ¿Qué dicen los chilenos respecto a esta situación? Son casi 7 horas sin suministro eléctrico durante este año, entre enero y mayo. Lo revisamos a continuación. Bueno, ¿le parece bien? Sí, ¿Funciona bien? Sí, pues, mire usted los países vecinos. Porque no hay buena disposición de los que tienen que ver con los de la luz. O sea, ellos prácticamente se lavan las manos, se corta la luz y nada más. Y nosotros somos los que tenemos que... ¿Y qué le parece el servicio en general eléctrico en Chile? Bueno. Mi hija en Pudahuel. Sí, en Pudahuel ella estuvo como 20 días sin luz. Después de ese temporal fuerte que hubo, estuvo sin luz y con niños. Casi 7 horas, lo decíamos, en promedio en nuestro país, pero hay regiones donde la falta de suministro eléctrico acumula casi un día. En particular en la Araucanía, en la 9ª región, ya acumulan 22,74 horas sin suministro eléctrico durante este año. En la región de Los Ríos, por ejemplo, también ya se registran más de 13 horas sin suministro eléctrico disponible, y en Tarapacá más de 12 horas sin energía eléctrica. Pudimos conversar con el superintendente de Electricidad y Combustibles, también con los representantes de las empresas distribuidoras, que han indicado que hay de alguna forma metas que se han impuesto para ir disminuyendo este número en el tiempo. La idea es llegar a compararnos con países desarrollados, pero, por ejemplo, si hoy día nos comparáramos con países de un ingreso per cápita similar al de nuestro país, en el caso de Grecia, por ejemplo, allí solamente se registran 135 minutos sin energía eléctrica en el año. Aquí en nuestro país, el año 2018 se terminó con 12 horas sin suministro eléctrico. Revisemos qué dicen las empresas eléctricas respecto al trabajo que están realizando, a las inversiones que tienen que justamente efectuar para que estos cortes sean cada vez menos frecuentes, y también conversamos con el superintendente, que explica qué pasa en estos casos cuando las familias no tienen energía eléctrica. Corren las compensaciones, hay que ver dependiendo de la causa, dependiendo de la falla. Lo revisamos a continuación. Las inversiones, tanto en mantenimiento como inversiones propiamente en reemplazo de redes, han venido aumentando en forma muy significativa, por lo que desde ese punto de vista no ha faltado inversión ni ha faltado mantenimiento de acuerdo a la actual normativa. El punto de fondo es que, si bien lo que estamos viendo hoy día, los números que estamos viendo hoy día son mejores que los que exige la normativa, todavía están muy lejos de las expectativas legítimas de las personas y de lo que nos hemos puesto como meta de largo plazo. Los clientes tienen que hacer algo, tienen que reclamar respecto a esta compensación eléctrica, nada. La superintendencia monitorea mes a mes, interrupción a interrupción, falla a falla, el desempeño de las compañías, y cuando observa y constata que una compañía excede en la cantidad de horas que la norma técnica dispone en esa comuna, entonces detona en forma automática un pago de compensación a los clientes.
El año 2018 se cerró con 9.000 millones de pesos en multas para las empresas y más de 7.000 millones en compensaciones. Es decir, las empresas tuvieron que compensar la falta de suministro eléctrico a los clientes en nuestro país. Son datos que solamente involucran lo que ha ocurrido entre enero y mayo. Falta esperar entonces cómo termina el 2019 y si efectivamente el indicador de 12 horas sin energía eléctrica que se registró el año 2018 se supera o se mejora. Muy bien, Jaime Quesada, muchas gracias por ese informe. Buenas tardes. Buenas tardes. El tiempo. Ya, nueva jornada bastante fría aquí en la región metropolitana. Mañana helado, don Iván Torres. ¿Qué está pasando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, estamos en presencia de puras altas presiones de origen polar. Por eso que hemos tenido temperaturas tan bajas. Hoy día por lo menos fue un poquito más alta de 0.6. Pero los días anteriores bajo 0. Ya, ese viento que uno ve acá en la claro, que... este flujo es aire, es viento, ya, y está con circulación sur, vale decir, una alta presión tremenda que está dejando temperaturas muy bajas y las máximas por otra parte tampoco son muy altas. Tenemos 15 grados y 8 décimas ahora acá en Santiago. Esperamos que esta alta presión mañana se ubique en el sector argentino, de manera que empieza a soplar viento que baja de la cordillera y por eso esperamos un aumento en las temperaturas máximas, que probablemente también viene de la mano con un mayor índice de contaminación. Ah, ya. Bien, veamos detalles del pronóstico, porque lluvias prácticamente en Chile continental no hay. Bien, para el día de hoy, en general, el tiempo muy estable en la zona norte, abundantes nubes, sí, en Arica, Iquique, Antofagasta, algunos quieren, pero pronto se nubla. Máxima 16 en Antofagasta. La Serena, cielo despejado, viento moderado en la tarde, producto del viento del sur, que le llamamos surazo. Máxima 16. También viento moderado en Valparaíso. El surazo va a estar presente en las próximas horas. Rancagua, Talca, Chillán y Concepción. Esperamos cielo claro. Por supuesto que en la región del Maule, gran parte de ella todavía está con nubes, pero va a despejar. Más al sur, ausencia de lluvias en la Araucanía, los ríos y los lagos. A propósito, le enviamos un gran saludo a nuestros amigos ahí de Lonquimay. Están pasando un momento bastante difícil por la gran cantidad de nieve acumulada. Tenemos algunas imágenes de eso. Ahí podemos tenemos, revisar lo que está pasando. Ahora hay un par de días con buenas condiciones del tiempo. Estamos hablando de nubes parciales sin precipitaciones, pero vuelven estas el domingo justamente a esa zona. Claro, pero gran cantidad de personas aisladas precisamente por esta nevazón. Así es. Sí, fue una nevada con mucha cantidad de nieve, producto del sistema frontal que ya pasó. Seguimos avanzando y nos encontramos, por supuesto, con la zona sur, como recién decía, sin lluvia. Máxima bastante baja en Valdivia, nuboso, 8 grados. Para Puerto Montt, 10. Y en Quillón, 10 también con nubes parciales. Un poquito más al sur, la región de Aysén. En Coyhaique, una máxima de 4 grados. En Chile Chico, 5. Para Puerto Natales, apenas 2 grados. En Punta Arenas, 3 grados. Y en Puerto William, 0 grados, nuboso, a ratos parcial. De máxima. Máxima, sí, esas son las máximas. Así es. Bueno, veamos qué pasa acá en Santiago, porque tampoco es una temperatura muy alta, que digamos. La máxima entre los 17 y hasta los 19 grados. Más alto San José Maipo, ya hay algo de viento raco en esa zona. Mañana probablemente sea mucho más. En Colina 18, Melipilla 17 grados. Raco, el viento cálido que baja de la cordillera. Nosotros le llamamos raco. Nuestros amigos de la región de Coquimbo es el terral y para el sur el puelche. Es el mismo fenómeno. ¿Próximos días? Veamos los próximos días. Aquí está para usted la información de inmediato. Continúan las temperaturas bajas en la mañana, 0 grados el viernes y sábado. 4 grados el domingo, lunes y 2 grados el martes. Sorprende esa Ahí está la temperatura diferencia. El día viernes con una temperatura bastante grata, en horas de la tarde, 23 grados, pero fíjense usted una cosa, que el otro día se nubla. Lo más probable es que la formación de vaguada costera nos va a permitir la generación de nubes bajas y niebla en el sector poniente y por supuesto ya el día todo completamente nublado, el lunes nublado parcial y el martes la misma situación. No está el miércoles ni el jueves, yo se los cuento, siguen las nubes y la única posibilidad de lluvia es seguramente el día jueves, pero estamos hablando de... Muy poco. Por el momento se ven muy poco. Año seco este, ¿eh? Año seco. Gracias, Iván. Iván, por acompañarnos. Bueno, vamos a una pausa, pero muy breve, y ya regresamos con más 24 horas. Bueno, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, compartió esta mañana con mujeres cuidadoras del Instituto Teletón en Santiago. Sí, vamos con Andrea Pino, que nos cuenta más sobre esta actividad. Andrea, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Queremos compartir esta experiencia. Estamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, también junto a la directora ejecutiva de Fundación Teletón. Juntas hicieron esta visita. Le preguntamos de inmediato a la ministra, que hizo un importante compromiso con las mujeres cuidadoras de la Fundación, del Instituto Teletón.
Efectivamente, ha sido una mañana de muchas emociones y también de mucho aprendizaje para mí como ministra. Es importante que los chilenos sepan que 9 de cada 10 niños que están rehabilitándose en la Teletón está al cuidado de una mujer. Y la mayor parte de esas mujeres son las mamás o las abuelas. Y esa es una realidad que nosotros como país tenemos que visibilizar, tenemos que observar, porque son mujeres que han tenido que dejar todo en su vida atrás. El resto de la familia, su trabajo, sus estudios, su emprendimiento. Hemos conocido, hemos conversado con varias de ellas, con la organización. Hay una organización que está a cargo de Macarena, que es la terapeuta, y hemos anunciado que vamos a hacer una alianza formal, vamos a formalizar una alianza entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y la Teletón, con el propósito de que las mujeres que están cuidando a sus hijos e hijas tengan un acceso preferencial algunos de los programas que nosotros implementamos, que tienen que ver básicamente con el área mujer y trabajo, con la promoción de salud integral. También tenemos una unidad de atención, por ejemplo, a las víctimas de violencia, y nos parece que es muy importante comprender que quienes están cuidando a sus hijos acá, las mujeres que están cuidando, son mujeres también en una situación de mayor vulnerabilidad, porque están con una carga de estrés más importante, con un mayor desafío, y por tanto necesitan también un apoyo y un acompañamiento especial. Bien, y Teletón también se ha hecho cargo de alguna forma de esta realidad. Jimena, ¿qué es lo que están implementando a través de estos talleres? ¿Qué es lo que han buscado? ¿Y cuál ha sido la experiencia, el resultado? Bueno, nosotros nos hacemos cargo de la familia de manera integral. Efectivamente, hacemos la rehabilitación de los niños y jóvenes, pero también trabajamos mucho con las madres cuidadoras, porque tal como decía la ministra, en su mayoría son mujeres las que se hacen cargo, las mamás las que se hacen cargo del cuidado de sus niños. Entonces aquí lo que hacemos es una contención integral, las acompañamos, hacemos talleres, emprendimiento, tenemos talleres de danza, tenemos talleres de ballet, de teatro, en fin. Y además les hemos enseñado a emprender, de tal forma que hay muy buenos resultados aquí adentro con el trabajo que hacemos. Ahora, esta alianza con la ministra nos va a permitir a nosotros fortalecer esos emprendimientos que ellos tienen, y también no es menor que nos acompañe con este programa de salud que tienen en el ministerio, que claramente es un trabajo, es un tema muy invisible en muchas mamás, pero efectivamente les va a servir muchísimo a ellas. Descomprime de manera importante todo ese estrés. Descomprime el estrés, descomprime el dolor, la pena, la falta de sueños, en fin, porque es un dolor permanente el que muchas de las mamás tienen aquí, independiente de que nosotros hagamos un esfuerzo muy grande por darles esperanza, rehabilitación y por acompañarlas a lo largo de su vida en Teletón. Yo quiero destacar, nosotros tuvimos un diálogo muy importante con las mujeres y con su terapeuta, con Macarena. Y yo quiero destacar que todas resaltaron especialmente el espíritu de acogida que tiene la Teletón. Todas agradecieron a la Teletón no solamente el trabajo puntual, médico que se está haciendo con sus hijos, sino que lo que agradecieron es que ellas eran consideradas como personas, que ellas eran acogidas como personas, que ellas se sentían que esta era su segunda casa. Y eso es muy importante cuando se enfrenta un desafío tan complejo como poner de pie a un hijo o una hija que está en situación de discapacidad. Bien, le agradecemos a las dos el tiempo y también le agradecemos a todas esas mamás cuidadoras 24/7 que necesitan apoyo, que necesitan respaldo. Así que con estas imágenes, con la ministra, también con Jimena Casarejos, nos despedimos nosotros desde el Instituto Teletón, la sede de Santiago. Que tengan una excelente tarde. Buenas tardes, gracias a todas. 2 de la tarde ya con 41 minutos. Vamos a una pausa, pero antes recorramos algunas regiones de nuestro país. Ah, claro. Partamos en Antofagasta. Mira. Ahí está, en la parte superior izquierda de la pantalla. Mira qué lindo está La Serena también, totalmente despejado, cielos luminosos después del eclipse. Qué espectacular ahí el cielo en La Serena. También ahí estamos viendo, eso es Antofagasta. De nuevo. Antofagasta. Vamos a La Serena. Ahí está La Serena. Teníamos Osorno también, colores. ¿No? Claro, justo quería comentar ahí Osorno, mira. Cómo se ven las nubes atrás. Y esto es Punta Arenas. Blanco, no, absolutamente. Claro. Nos decía Iván Torres, ¿cuánto? ¿0 la máxima? Sí. Eso lo explica. Los admiro. Ya, nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Sí, vamos.
Copa América Brasil 2019. Ya, hay que hablar de esto, pues, la Copa América. Don Sergio Pinto ayer vino de negro, no sé si fue un anticipo de lo que se venía. Pero podemos hablar de otra cosa, Por favor, no me echen la culpa a mí esto. Pero con ánimo, sí. No, está bien. El otro año hay otra Copa América. Bueno, partamos de la base que antes de esta Copa América, ¿quién habría dicho que la selección chilena de fútbol iba a llegar a esta instancia? Hay un ambiente más pesimista. No dejó cosas positivas esta Copa América, todavía no termina, falta el partido por tercer y cuarto de la selección. Yo no estoy molesto con el plantel, yo estoy molesto con el Tapir. Que nuevamente falló en su pronóstico. Sí, hay varias opciones, digamos, de qué hacer con el Tapir en redes sociales. Sí, es verdad. Vamos a ver el compacto de este partido. En la previa, que Chile era absolutamente favorito para ganar a Perú y clasificar así a la final. Pero la verdad que se acabó el reinado de la selección chilena, ya no es el bicampeón, pero no va a poder defender esta corona. Para algunos decían que fue falta de actitud, para mí no, sino que claramente Perú jugó mejor y anuló todas las opciones que tenía Chile para atacar, sobre todo por las bandas, donde Perú tenía a dos mejores laterales que nosotros. Algunos decían Chile entró a jugar pensando en la final. Lo dice Rueda, lo vamos a ver más adelante, pero es que eso dice relación para algunos, ¿no? Con que, por ejemplo, Vidal y Aránguiz, particularmente, quienes ya tenían tarjeta amarilla, entraron con las revoluciones más bajas, digamos, freno de mano, pensando en no ganarse una amarilla que les impidiera estar en el partido final. Rueda también lo dijo en la conferencia de prensa, mencionó lo que tú dices, Mauricio. Veíamos ahí el 1-0 de Perú y acá la salida de Gabriel Arias. Vamos a estar comentando lo de Gabriel Arias también por el tema de sus redes sociales. Y ahí está el gol de Yoshimar Yotun, que para mí, junto a Guerrero, fueron las dos grandes figuras de Perú. Muy alabado por Rueda también Yotun, es un tremendo volante del seleccionado. Pero ahí en la salida de Arias, o en esa jugada en general, pues, sí, obviamente, pero ¿es solo responsabilidad de Arias o desde el inicio de la jugada ya hay situaciones que son cuestionables? Para mí 70 de Arias y 30 de la defensa, que nos alcanzó a cerrar lentamente como iba cerrando esa jugada. Fue error de Arias, como cualquiera de nosotros puede tener un mal día. Como se equivocó Bravo también en su momento, Sudáfrica. Recordaban algunos en Sudáfrica el partido frente a España, un error muy similar. Lo mismo. Para todos aquellos que pedían ayer el regreso de Bravo, en fin. Muy parecido. Son cosas de fútbol al final. Ahí veíamos la jugada de Eduardo Vargas. Acá está el 3-0, golazo de Paolo Guerrero, que no va a fallar. Esa jugada frente a Arias, ya los descuentos ya estaba todo cerrado. Mal que haya terminado la Copa América así para un arquero como Gabriel Arias, que no mostró lo que venía haciendo en su club, en Racing de Avellaneda, donde fue campeón. Y acá lamentable como pateó el penal de Eduardo Vargas. Ya estaba todo cerrado, pero no podría haber pateado normal y podría haber quedado como uno de los goleadores de la Copa América. Vamos a escuchar reacciones, qué dijo el técnico, qué dijeron los jugadores de esta derrota. Pasemos a escuchar. Chile no mostró la actitud, no mostró la agresividad que ha mostrado en los anteriores juegos. Y producto de ello, lo que logra Perú, donde pienso que en el segundo gol, que es una ingenuidad nuestra, se resuelve el partido. Mentalmente quisimos jugar la final antes de resolver esta situación, porque entramos pensando más quizás en el domingo, no sé si la situación de evitar alguna tarjeta amarilla, evitar algún foul. No, la verdad que fue un partido que Perú lo jugó súper bien. Yo creo que lo trabajó bien y mereció pasar a la final. Obviamente es doloroso esto para nosotros, especial porque luchamos por un nuevo título, pero no lo logramos. Ahora tenemos partido con Argentina, trataremos de hacer lo mejor posible. Claramente no tiene sentido jugar el tercer lugar, pero bueno, es así que es un partido y tratar de mejorar, tratar de levantar la cabeza nomás y seguir creciendo. Lo importante es que el grupo está unido y sabemos que hicimos una copa bastante digna para lo que se venía haciendo y para las críticas de toda la gente. No hay que olvidar que esto es solamente un partido de fútbol, hay gente que lo lleva afuera de esto, y Gabriel Arias, el arquero que eligió jugar por Chile, él es argentino, tiene descendencia chilena, por eso tenía la opción, tuvo que cerrar su cuenta de Instagram por insultos a su familia. Y a los hijos, fundamentalmente. ¿Sabes lo que pasa? Un llamado de atención también a nuestros legisladores que tal vez debieran activarse un poco, porque acá se actúa desde la impunidad, desde el anonimato, pero además con una legislación que no considera este tipo de situaciones. Sí, es peligroso que cualquier tipo de persona te pueda escribir mensajes. Los futbolistas ya están acostumbrados a que le escriban a ellos.
cuando pierden en este tipo de instancias, pero cuando ya empiezan a mencionar a los hijos, insultos, amenazas, es realmente reprochable lo que está viendo Arias. Pero queda todo impune. Es que ese es el tema, digamos, porque hoy día nada lo sanciona como sí ocurre ya en otros países, por ejemplo. Sí. Vamos a ver que sigue jugando, por ejemplo, Gabriel Arias con la selección nacional, que va a pensar, ya cerró todas sus redes sociales. Había muchos mensajes, obviamente uno no los podía reproducir, pero había muchos mensajes en contra de Gabriel Arias. Aquí hay algunas de las portadas de Perú que, por supuesto, va por el título, muy difícil frente a Brasil el próximo día domingo. Va por su tercer título en la historia de Copa América. En 1939 fue su primer campeonato y en 1975 su segundo. Hay que mencionar a Ricardo Gareca, que es el técnico que clasificó a Perú después de 36 años a Mundial y llegó a una Copa América, o a la final de una Copa América, luego de 44 años. Desde el 75, sí, claro. Procesos, estructura, es lo que está llevando Gareca. Por eso yo no soy de la idea de sacar a Rueda. Rueda ya demostró lo que puede hacer con este plantel. Ya sumaron a Pulgar, a Maripán, al mismo Arias. Por de pronto se ganó el respeto del plantel. Partiendo por ahí. Hay una sola cosa, una reflexión que me queda dando vuelta de lo que dijo Rueda. Chile es el único equipo que no tenía ningún jugador sub-23. Y eso sí que preocupa. Sí, por el recambio. Exactamente. Se pueden ir sumando jugadores, sí, hay varios en Católica, Benjamín Kusevich, el mismo Ignacio Saavedra, que son sub-23 que se pueden ir sumando. Pero en esta Copa América no había ninguno. Y el déficit de delantera. O sea, Chile hace ¿cuánto? Casi 4 partidos que no convierte un gol. O sea, los convierte evidentemente en los penales, digamos, pero no ha marcado en más de 300 minutos. Chile no le hizo ningún gol a selecciones mundialistas, por ejemplo. La de Japón era sub-23 y Ecuador... Claro. Bueno, hay algunas cosas, pero para mí hay un saldo a favor de esta Copa América. Bueno, ya sabemos que nuestros vecinos en términos futbolísticos no nos quieren mucho. Y en Bolivia hay un imitador de Arturo Vidal. Miren, a ver, escuchémoslo un poco. Vidal, aquí está en la revista. Fue culpa mía por haber pateado mal. Por no atacar el penal. De lejos se parece por lo menos, ¿no? Fue culpa mía por no Ayer, vamos a decirlo bien, dice Perú 3, Chile 0. Flop. Flop. Por no atacar. Ahí está. Esto duró largos minutos, ¿ah? Parece innecesario mostrarlo de nuevo. No hicieron peloteo, güey. Esto me lo mandó un compañero, ex compañero de nosotros, Juan Carlos Araya, que es jefe ahí, y se fue a burlar de él a su oficina. No te puedo Sí, feo. ¿En serio? Sí, bueno. Ahí está el imitador boliviano de Arturo Vidal. Ellos se ríen de esta eliminación, pero... Y ahí sale Paolo Guerrero. Mira. Bueno, sabemos que no somos muy queridos en otras latitudes futbolísticamente hablando. Y Chile y Argentina van por el tercer lugar en esta Copa América el próximo día sábado. Vamos a ver con qué planteles se va a jugar. La otra final, dice el diario Olé, ya la comienzan a calentar un poquito, escuchando algunos medios argentinos, dicen, menos mal que se juega por Chile porque hay un incentivo. Porque en tercer lugar para nadie es muy entretenido jugarlo. Clásico picante, decía TN también. Y pero no es mucho exitismo el ningunear, el menospreciar el tercer lugar. Lo que decíamos al comienzo, no es menospreciar... Es que es un lugar que después no sale en ningún lado, pero... Claro, no hay ningún registro conociendo que lo mantenga. a Vidal, a Medel, más que nada Arturo Vidal, cuando dice que es un partido que no importa, pero que hay que jugarlo, siempre ellos están acostumbrados a llegar a finales, a ganar. Pero una declaración que también la dan después del partido, con lo que significa la sensación. Va a decir, bueno, voy a jugar contra Messi, mi claro, compañero. Yo creo que ahí va a cambiar también. Sí, algo le va a pasar. Oye, por último, una noticia positiva para ir cerrando. Se los comentaba fuera del aire. Roberto Tovar, el chileno, arbitrará la final de la Copa América. Esto se confirmó hace muy pocos minutos. Es un reconocimiento también a su trabajo, ¿no? Exactamente, y es su primera Copa América como juez. Ha dirigido 2 partidos en esta Copa América y viene haciendo una temporada tremenda. De hecho, él fue el que dirigió la final de la Copa Libertadores entre Boca y River. El primer partido, ¿no? Que se jugó en Madrid, el primer partido la dirigió él. Así que muy bien por Roberto Tovar. Tiene 7 amarillas en el partido con Argentina. Argentina-Paraguay.
Y desde el año 89 que un juez chileno no estaba en una final, que fue Hernán Silva entre Brasil y Uruguay. Así que con esta buena noticia dejamos hasta acá este bloque. Felicitaciones a Roberto Tobar, un gran representante que va a tener Chile en esta final de la Copa América. Muy bien, pues gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Nos seguimos viendo. Muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos con más informaciones aquí en 24 tarde. Porque nunca es tarde para comenzar algo nuevo. Conoce las rentas vitalicias Vicevida y sé un jubilolo. Magazine. Ya, momento de hablar de música, de cine. Carolina Gutiérrez está con nosotros. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Tanto tiempo. Muy bien. Pues. Qué bueno, bienvenido. ¿Verdad? Tanto tiempo. Ya. Pero, bienvenida. Distintas cosas. Vamos a comenzar con la agenda Magazine y vamos a hablar inmediatamente de uno de los estrenos más esperados. Les hemos comentado hace un par de semanas los avances que habíamos tenido para conocer esta nueva historia protagonizada por el señor Spider-Man, que es, en el fondo, la continuación de lo que nos dejó la exitosa Avengers Endgame, que efectivamente va a regresar a las salas nacionales. ¿Se acuerdan que les había dicho que iba a regresar como con una suerte de extensión, con una suerte de post-crédito? Bueno, eso va a ocurrir en el mes de agosto. Mientras esperamos, vamos a encantarnos con las aventuras de este adolescente de 16 años que tiene una misión en esta oportunidad que se divide, yo diría, que en dos escenarios. Una es que finalmente él entiende que no puede salvar el mundo y que lo único que quiere es irse como de gira de estudio con sus amigos del colegio y sobre todo con un fin bastante particular, que es enamorar, encantar, seducir a una de sus compañeras. Entre medio de todo eso hay parajes hermosísimos que recorren, entre otros, Venecia y otros lugares de Europa. Sin embargo, no todo va a ser tan fácil, no todo va a ser como él se lo esperaba, porque finalmente, yo no sé si para bien o para mal, él de alguna manera fue elegido por Iron Man como una suerte como de sucesor, un joven que va a tener que enfrentar nuevos desafíos, y aquí probablemente está el ojo de la productora de hacer esta nueva saga de Spider-Man para cautivar a un nuevo público. Los que cerramos el capítulo con Avengers Endgame, sabemos que hay todo un universo detrás que duró 10 años, pero hay una generación que empezó a conocer a los Vengadores y crecer con ellos. Ahora es el turno entonces de entender esos lenguajes que están hablando de los conflictos que tienen los adolescentes, de la tecnología y de cómo la responsabilidad promete llegar para convertirlos en adultos. ¿Podrá entonces Peter Parker hacerse cargo de esto que le han encargado? ¿Podrá finalmente entender cuál es su misión y por qué va a tener que lidiar con malos y supervillanos que van a querer acabar con el planeta? Bueno, vayan a ver Spider-Man lejos de casa. Está entretenida, yo diría que es bien inocente y adolescente en el lenguaje, pero está entretenida para poder conectarse entonces con esta nueva generación que va a disfrutar de las aventuras de Spider-Man, que está recién comenzando y que hoy día llega a las salas de nuestro país. Very difficult to contact, Spider-Man. Ojo con el villano, que se me olvidó comentarlo. O sea, Jake Gyllenhaal, que hace un villano tremendo. ¿Qué es esto? Sorpréndanse, pueden reclamar, pueden poner en las reproducciones en YouTube sus comentarios. Bueno, cientos de personas han comentado el nuevo video de Miley Cyrus que estrenó. Entonces, esto que se llama Mother Daughter, que no solo ha levantado expectación, sino que ha conseguido llevarse toda la atención mediática posible desde que ya está disponible en las plataformas. Nuevamente lo hace Miley Cyrus, busca personajes para representar en este primer video de su nuevo disco que se acaba de lanzar el 31 de mayo, que se llama She's Coming, que es una suerte de primero de un disco extendido que se va a dividir en 3 partes y que va a contener 6 canciones cada uno. El primero es She's Coming, luego vendrá She's Here y luego terminará entonces esta trilogía con She's Everything. Este es su octavo trabajo desde el último que conocimos de ella en 2017 y donde nuevamente apela entonces al
a defender el feminismo, a las diversidades, a la diversidad, por supuesto, y también a los aspectos físicos. Y aquí, aunque la plataforma de YouTube dijo que esto tenía muchísimo contenido sexual y bajó el video, bueno, se demoró muy poco en volverlo a subir, porque ahí tiene una legión de seguidores que están nuevamente en conexión con esta nueva Miley Cyrus, que tiene 26 años, que ya es una mujer casada y que nuevamente arremete para defender los derechos que a ella le parecen importantes. En este caso, de las minorías, del feminismo, de las opciones sexuales y también del aspecto físico. Está interesante su propuesta y también está interesante el sonido de lo nuevo de Miley Cyrus. Ovo ya se acerca y se acerca a pasos agigantados. Es el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil que llega a nuestro país y con tanto éxito que se acaban de agregar 2 nuevas funciones, las que están disponibles a partir de hoy. Se estrena el próximo 22 de agosto, estará presente en Movistar Arena hasta el 1 de septiembre. La compañía canadiense entonces nos vuelve a sorprender. Pero esta vez, poquitos días igual, o sea. va a estar poquitos días porque Ya. además es indoor, entonces también va a depender un poco de la cartelera que tenga programado ese recinto en Santiago para recibir este espectáculo que, como ya lo vemos, va a ser un panorama, yo diría que post vacaciones de invierno, pero sí se acerca también un poco a el tiempo que le puedan dedicar a compartir con familia. Las entradas entonces a través de Punto Ticket, nuevas localidades para no perderse. La productora ya ha dicho que tienen 17 funciones programadas, 9 de ellas ya están absolutamente vendidas y solo quedan 9.000 tickets disponibles. Este espectáculo fue creado por la compañía canadiense hace 25 años y recientemente celebró un nuevo aniversario. Encuentro que lo que hace el Cirque du Soleil es solo sorprendernos. Ya lo saben, entonces a partir de este mediodía están disponibles las nuevas localidades para ver este espectáculo que se llama Ovo. Y vamos a ir rápidamente a ver lo que pasa con la programación de vacaciones de invierno, que ya se está preparando con todo para entretener a los más pequeños. Y ya hemos estado acostumbrados en los últimos años a ver unas instalaciones realmente increíbles ahí en el Centro Cultural Estación Mapocho, y en esta oportunidad no será la excepción. Lo que sí es que ahora los dinosaurios vienen con todo. Durante este recorrido que estamos viendo ahí de manera virtual, en 5.000 metros cuadrados, se van a encontrar con esqueletos de estos animales extintos. Además, van a poder escuchar los rugidos, siempre todo ambientado como en la época jurásica, por supuesto. También podrán pasar por distintas zonas temáticas, como recrear, así como hay un campamento donde pueden ver fósiles y réplicas de los dinosaurios. La novedad es que ahora van a poder caminar entre los dinosaurios, algunos corpóreos. No tengan miedo, porque son corpóreos de calidad. No van a ser un corpóreo hecho O sea, me va a impresionar. Te va a impresionar el corpóreo, y además van a ver unos como animatronics para que puedan estar bien cerquitas en esta oportunidad de todo el mundo recreado de los dinosaurios. Oiga, pero tenemos panorama para esta tarde. A las 7. Mire, vean un poco cómo se van a ver los dinosaurios. Quiero. Porque estamos viendo ahí una maqueta. Y ahora los verás caminar. Del 4 de julio al 4 de agosto en el Centro Cultural Estación Mapocho. Compra tus entradas en aticket.cl y obtén un 20% de descuento. Dinosaurios Alive. Por primera vez los viste animatronics. Y ahora los verás caminar. No, me gustó eso de que ahora los podrás caminar al lado de ellos. Entonces, dinosaurios desde el 4 de julio y hasta el 4 de agosto ahí en la estación Mapocho de lunes a domingo de 10 a 8 de la noche. Y tenemos las entradas, valen 7.900 pesos, eso sí, de lunes a viernes. El fin de semana un poquito más cara, 9.900 pesos a ticket. Las pueden comprar ya en las boleterías de la estación Mapocho. Y como bien decía Mauricio, hoy día tenemos un compromiso con la música, con el baile y con una nueva temporada de Rojo, hoy a partir de las 7 de la tarde aquí en TVN. Aquí le adelanto.
Cuando los mejores compiten, lo hacen la mayor parte del tiempo contra ellos mismos. No hay otra forma. Recién ahí, cuando han conseguido ser mejores que ellos mismos, solo ahí están preparados para encontrarse con otros. Se acerca una competencia donde solo están los mejores, buscando ser el mejor. Gran Rojo. La cuarta temporada entonces de Rojo reunirá entonces a los mejores de cada generación, y la novedad de esta nueva temporada, que es la cuarta, es que no hubo casting, porque para escoger en este caso a los competidores, ahora competirán los mejores participantes de las 3 temporadas anteriores. Aquí yo creo que es todo o nada. Gran Rojo, no se lo pueden perder, la cuarta temporada nuevamente con la conducción de Álvaro Escobar, hoy a partir de las 7 de la tarde. Y la gracia de esto es que vamos a poder ver bailarines y vamos a poder ver cantantes que ya han pasado el proceso, que ya han vivido la emoción de recibir no solamente la calificación del jurado, sino que también la votación del público. Un programa que regresa entonces para emocionarnos y sobre todo para mostrarnos quiénes han merecido estar en esta nueva temporada. La cuarta temporada de Rojo entonces reunirá a los mejores de cada generación a partir de hoy a las 7 de la tarde. Como tú. Hoy nos vimos la Geraldine que Pero normalmente... genial para aquellos que a lo mejor tenían algún favorito en el pasado, Claro. la otra temporada, y ahora van a poder verlos nuevamente ahí en competencia. Ahora, yo no sé la difícil misión que va a tener el jurado, porque si ya los calificaron en una oportunidad, ya les han dicho que son los mejores en cada una de las disciplinas, ya sea baile El o nivel de canto. exigencia debe ser Ahora más alto. yo creo que la exigencia va a ser, por eso les decía que aquí se van a jugar el pellejo, o sea, es todo o nada. Y competir mejores con mejores también. Exactamente, pero además nosotros vamos a ver espectáculos de calidad con los mejores en la cuarta temporada de Rojo, que cada vez yo encuentro que no solamente se sueltan, no solamente se creen el cuento, sino que además van mostrando cómo avanzan en el talento que han demostrado. Entonces, los mejores de las 3 temporadas. Hoy parte Gran Rojo a las 7 de la tarde, no se lo pierdan. Yo estaría muy nerviosa. Muy bien, pues Carola, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana viernes. Nos reencontramos mañana, vamos a tener más panoramas y un adelanto del Rey León, que ya se acerca y hay mucha expectación con eso. Muchas gracias. Gracias, Carola. A ustedes. 24horas.cl. Bueno, y justamente de nuestro portal de noticias revisamos también información de servicio, porque el Instituto de Previsión Social cuenta con una aplicación que permite consultar si tiene pagos pendientes de bonos, de pensiones o de algún otro beneficio similar. Claro, se trata de IPS en línea. Es una herramienta que evita realizar este tipo de trámites de manera presencial. ¿Cómo funciona? Bueno, todos los detalles están ahí en nuestro portal de noticias 24horas.cl, y ahí, por supuesto, ahí en nuestro portal web muchas más informaciones. Exactamente. La invitación, como siempre, es a permanecer en contacto con nosotros a través de las diferentes plataformas de 24 horas y también el canal de noticias. Así es, ahí hay más informaciones. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Con el auspicio de Jubilolos de Vice Vida, hemos presentado 24 tarde.